¿Qué tal, loquitos y loquitas? ¿Qué harías si eres un genio, pero uno bastante solitario, y un día te enamoras a primera vista de una chica que ves en la calle? Sin embargo, por distraído, un camión casi te manda un isekai, pero justo esta chica que viste te salva tanqueándose al camión, y pues se va de la escena. Así que tú, sin fuerzas y agradecido por lo que hizo, vas corriendo tras ella y te la encuentras de nuevo, gritándole quiero salir contigo. Y pues esta te dice, salgamos, pero solo si te casas conmigo. Así que sin pensarla dos veces, aceptas, por lo que te casas y vives feliz con ella. Súper raro, ¿no? Pues más o menos es de esto de lo que se trata el anime de Tonikaku Kawaii. El anime comienza con el momento más importante en la vida de nuestro protagonista, o sea, el momento en el que le escogen su nombre. Por alguna razón, sus padres creyeron que ponerle NASA de nombre era una buena idea, pero lo único que ocasionó es que los amigos del prota se burlen constantemente de él. Así que decidió cambiar las cosas para que cada vez que digan su nombre sea sinónimo de grandeza. Para esto tuvo que estudiar y entrenar mucho, por lo que al terminar la secundaria aspiró a una de las escuelas más difíciles, pero en estos años se había esforzado tanto que su ego terminó un poquito por los cielos, por lo que cree que no hay un reto tan grande como para vencerlo. Su profesora le dice que igual tenga segunda opción, ya que uno nunca sabe lo que te depara el destino, pero pues NASA no creía en ningún poder que no sea el suyo, o por lo menos hasta esa noche. Ya que, mientras que regresaba a casa, vio a una chica tan linda que le hizo creer en el destino por primera vez, aunque a veces puede ser bastante cruel, porque cuando intenta cruzar la pista, un camión justo se interpone y por poco que lo desvive. Por suerte, la chica le salva la vida interponiéndose en el camino, pero igual queda bastante lastimado. Así que le dice al conductor que lo lleve al hospital. NASA, medio inconsciente, la ve yéndose en dirección a la luna como si fuera la princesa Kaguya, pero al recordar el cuento decide que no puede dejar pasar esta oportunidad, así que ignora el dolor y corre tras su waifu. Al verla más de cerca, solo se enamora más porque es realmente linda y huele bastante bien, pero esta se despide porque el prota se desmayaría pronto por sus heridas. Entonces llama a las ambulancias, pero pues el prota sabe que si lo deja así no volverá a verla, por lo que se levanta por más que tenga las piernas rotas y corre hacia ella sin importar la falta de energía, ya que este no piensa dejar que su princesa Kaguya se vaya así como si nada. En el cuento todos se preocupaban por ella, pero nadie la había ayudado, por lo que el prota será quien actúa diferente, así que corre tras ella sin importar las consecuencias, ya que estaba enamorado y quiere que salgan juntos. Esta chica acepta su propuesta con una condición, de que se casen, por lo que el prota acepta sin pensarlo y luego por fin cae desmayado. Días después, NASA despierta en el hospital solo, entonces cree que había sido rechazado, lo cual sería lo más normal. Así que repite el año que perdió por culpa de la rehabilitación y sale de la escuela antes de ir a la preparatoria para buscar un trabajo de cara al público, con la esperanza de así poder volver a verla, aunque llega a los 18 años y no logra su objetivo, por lo que cuando ya no tenía fe de que vaya a encontrarla, esta chica toca su puerta y se presenta como su casa. El prota se sorprende al verla, pero se sorprende más al ver que trajo un formulario de bodas, ya que en ese momento dijo que sí sin pensarlo. De todas maneras, seguía creyendo que casarse no es un problema para estar juntos, y por más que parezca una estafa, luego se preocupará si las cosas salen mal. Entonces marcan que sí a todo. Su casa ve el apellido y le gusta cómo le queda. Además, confía en la impresión que le había dado al prota, por lo que cree que van a hacer un buen matrimonio. Ahora solamente queda entregar los papeles a la oficina de matrimonios, por lo que se van juntos a dejar los papeles. Y mientras tanto, el prota le comenta lo raro que era su nombre solo para sacar temas de conversación, pero para su casa no es así, ya que la NASA fue creada con los mejores expertos de esos tiempos, y la misión que tuvieron parecía imposible hasta ese momento, pero con esfuerzo lograron llegar a la luna, así que cree que es un nombre maravilloso. Estas palabras curan todo el dolor que el prota había tenido durante su vida por su nombre. Así que entregan los papeles y se van agarrados de la mano. El prota se sorprende de lo suaves que son, así que se emociona por poder agarrarlas cuando quiera. Y por más que esto parezca raro, su casa acepta la idea, porque no le parece mal estar así en cualquier momento con tal de que sea con el prota. Al llegar a su casa, NASA no se puede creer que en verdad se acaba de casar con su casa. Pero lo que en verdad lo pone rojo es pensar en que ambos dormirán en la misma cama. Por desgracia, su cama era demasiado pequeña y pedir una para dos personas a esta hora era imposible. Así que se imagina todas las maneras en las que se podía acomodar, pero a su casa ninguna de estas le parecía muy cómodo. El prota no se había dado cuenta que estaba siendo observado, así que se muere de la vergüenza. Pero su casa tenía intención de pasar la noche en su casa, entonces el prota estaba dispuesto a dormir en el piso. La pelirroja no quería que este se resfríe, así que deciden ir a un hotel, lo cual se la baja al prota. Así que su casa le recuerda que son esposos, por lo que no irá a ninguna parte. El prota queda conmovido solo con unas palabras, pero algo en su corazón le dice que no volverá si la deja ir, entonces prefiere ir a una tienda de 24 horas para comprar más futones. A su casa le emociona la idea porque hace tiempo que quiere un viscoelástico, así que acepta. Y ya en la tienda, el prota demuestra todo su conocimiento diciéndole las distintas tecnologías de colchones. Esto vuelve difícil la elección, pero mientras que ella decide, el prota se percata que están en una cita, por lo que decide agarrar su mano, y pues su casa le
corresponde, así que la tienda de colchones se vuelve el paraíso para ellos dos. Al regresar a casa, su casa se da cuenta de que en el depa del prota faltan muchas cosas para que puedan vivir los dos juntos. Entonces el prota decide hacerse cargo de todo, pero habían cosas que no podía decidir como la ropa interior, por lo que su casa lo acompaña y esta vez es ella quien lo agarra de la mano, por lo que Nasa siente el plus que implica que ella lo haga por su propia voluntad. Al volver, el prota se cuestiona todos sus valores, porque su casa se estaba cambiando y lo único que lo separa es una delgada puerta. Pero al llegar su turno, entiende lo vergonzoso que es cambiarse enfrente de ella, y pues su casa también siente lo mismo, por lo que el prota se pregunta si lo ve como una pareja romántica. Una vez termina, su casa ya estaba lista para dormir, y en Muño solamente se veía más linda, por lo que el prota no puede pegar el ojo por más que pasen las horas. Debido a esto se percata de que su casa es de las que se mueven bastante, entonces se levanta para volverla a colchar, por lo que le entra la tentación de darle su beso de buenas noches. A fin de cuentas no debería de haber problemas porque es su esposo, pero justo antes de hacerlo se arrepiente, porque prefiere que el primero sea con ambos despiertos. Unos segundos después su casa se levanta, por lo que el prota cree que lo descubrieron, pero solamente lo hizo para tomar algo de agua y luego volvió a dormirse. Así que el prota se calma, aunque el resto de la noche no es tan linda, ya que su casa sonámbula le quita su sábana y termina durmiendo así el resto de la noche. Al despertar, el prota la observa fijamente porque su casa no entiende por qué había amanecido despeinada y con la sábana del prota, pero de un momento a otro decide cambiarse. Así que este sale corriendo para no ver nada. Su casa se percata de que la sigue llamando su casa San, lo cual es raro al estar casados. Entonces acuerdan de llamarse por sus nombres a secas, aunque el prota ve un poquito más allá y le dice su casa Chan, porque suena bastante lindo, pero al mismo tiempo le da mucha vergüenza. Obviamente esto no lo va a detener, así que sigue haciéndolo. Y así comienza oficialmente su primer día de casados. Lo primero que hace su casa es ponerse el delantal para hacer el desayuno, pero ve que el prota sí que sabe cocinar. Entonces este presume su investigación que hizo para comer saludable y barato. Por desgracia, comer oden todos los días no es de lo más atractivo, así que su casa le prepara algo nuevo con los mismos ingredientes, demostrándole que no tiene que comer siempre lo mismo para comer rico y barato. Ahora toca ir a los baños, ya que el cuarto del prota no tiene ducha, pero como hombre promedio tiene un jabón que utiliza para todo el cuerpo y un champú de dudosa procedencia. Su casa se va a la tienda a comprar todo lo que necesita para bañarse, y pues el prota se sorprende de que se ponga tantas cremas para solamente un baño, aunque esto explica por qué huele tan rico y por qué su piel es tan suave, así que no puede esperar a verla recién bañadita. Al llegar a los baños públicos conocemos a una antigua compañera del prota llamada Kaname, la cual es algo pervertida y por eso habla todo el tiempo con doble sentido. Kaname se sorprende al ver que el prota venía con una chica, pero la real sorpresa llega cuando se entera que eran maridos. Entonces lo felicita con un baño gratis, aunque solamente para su casa, ya que quería oír del prota cómo llegaron a un matrimonio tan de repente. Nasa no sabe cómo explicarlo, pero escuchar que no han hecho boda, anillo ni declaración indigna a Kaname, porque si bien no es una obligación ni tampoco tiene mucho sentido, el amor es algo que no tiene mucho sentido desde el principio, por lo que el prota reflexiona y decide hacer todo lo posible para demostrarle lo mucho que la ama. Shizuka escucha esta declaración tan repentina, así que ambos se mueren de la vergüenza, pero antes de volver a entrar le dice que le gusta saberlo, por lo que deja sin palabras al prota y a Kaname. Ya dentro de la bañera, Nasa se percata que este es el clásico momento cliché en el que suceden cosas subidas de tono con las mujeres en bolas, pero pues Kaname se encarga de que nada de esto pase, entrando a limpiar el baño de hombres para que el prota no haga nada extraño. Mientras tanto, su casa se fija que no había nadie para entrar como si nada, pero una vez adentro, la hermana de Kaname llamada Aya entra y se disculpa, ya que había visto que su casa entró como si fuera su casa, y que también se fijó que no haya nadie. O sea, que supone que es bastante tímida, pero no quería que se vaya. O eso avergonzaría a su familia por perder a una cliente. Como disculpa se ofrece a lavarle la espalda con el rociador, y al ver su piel, se queda sorprendida de lo linda que es. Entonces hace unas cuantas comparaciones raras, dándole la impresión de que se parece mucho al prota. Una vez que le dice su nombre, esta lo reconoce porque efectivamente ella y el prota se conocen, pero al escuchar el mismo apellido, asume que eran hermanos, ya que por su cabeza no pasa la posibilidad de que sean marido y mujer. Por el otro lado, el prota se había desmayado por estar tanto tiempo en la bañera, entonces lo esperan afuera y se queda sorprendido al ver que las chicas ya se conocían, pero la que se queda realmente sorprendida es Shizuka, ya que el prota había salvado al negocio familiar de Aya, por lo que ella estaba muy agradecida, llegando al punto de parecer muy enamorada. Para colmo, el prota le dice que Aya es bastante linda, entonces los celos son incontenibles, aunque justo pasan por una iglesia, por lo que el prota empieza a creer que estaba enojada por no haber tenido una ceremonia de matrimonio. Ella solamente quería que también le diga que es linda, pero pues el prota sale corriendo diciendo que hará todo lo posible para lograrlo, ya que este se refería a una boda, así que su casa regresa a su casa solita, pensando que es muy difícil, la agarra por su belleza. Por un momento hasta llegan a pensar que su marido la había abandonado, pero inmediatamente deja de pensar en sus inseguridades y trata de hacer algo para sorprender al prota cuando regrese. Lo primero que se le ocurre era limpiar, pero pues el prota es demasiado meticuloso con el orden, así que no encuentra nada sucio. Además, no quería buscar muy a fondo por si encuentra algo cochino. Lo único que se le ocurre, aparte de la limpieza, es la comida.
Pero antes de empezar tocan al timbre y es su hermanita adoptiva Chitose. Esta vino a buscarla para tratar de llevársela de regreso porque no le gusta que viva en un lugar tan pobre, por lo que su casa le cierra la puerta en la cara para que deje de hablar tonterías. Al rato llega el prota y se encuentra con Chitose llorando en la escalera, entonces le da un pañuelo y la consuela porque entiende que solamente extraña a su hermana. Él también tenía un problema que no sabe cómo resolver y es pedir matrimonio. Chitose sabe una forma muy buena, pero su cosa sale de la casa para recibir al prota, por lo que su actitud cambia por completo al enterarse que es el esposo de su hermana. Ahora mismo era la persona a la que más odia por quitársela. Así que el prota utiliza sus habilidades de comunicación para invitarla a pasar y que le diga por qué lo odia tanto. Sin embargo, Chitose se pone el diálogo por las nachas, ya que la forma más rápida que conoce para solucionar la cosa es por la fuerza. Así que se lleva al prota a su mansión y le pide a sus sirvientas Aurora y Charlotte que le tomen fotos siendo infiel. Esa última era bastante obediente, o más que todo no tiene vergüenza. Entonces se empieza a quitar la ropa para hacerlo con el prota. Pero incluso para Chitose esto era demasiado. Mientras todos se habían distraído por lo caliente que se puso el ambiente, el prota aprovecha para escapar. Entonces las tres empiezan a buscarlo. Nasa llega a una habitación donde huele a su casa, pero tenía un montón de tesoros, incluyendo una piedra lunar, la cual parece muy original, ya que se habían tomado muchas molestias para mantenerla en buen estado. Por desgracia, el escondite no sirve por mucho tiempo, y como había entrado a un lugar privado, Charlotte no duda en atacarlo para sacarlo de ahí, aunque se pasa un poco y termina dañando la vitrina de la piedra lunar. Chitose se enoja al ver lo que habían hecho, ya que esa piedra era lo más precioso que tenía su hermana. Entonces el prota le da unas instrucciones y ayuda a repararlo, ya que entiende a la perfección cómo es que funciona. De la emoción, Charlotte lo abraza porque ahora no será despedida por pufearla, así que ahora aprovecha el momento y le toma algunas fotos comprometedoras. Por si no fuera suficiente, también las edita para que se vean incluso peor que antes, y apenas llega a su casa se las entrega. Esta se enoja feo, entonces se lleva al prota para putear solas. Chitose cree que había cumplido su misión, pero en realidad su casa solamente había fingido estar enojada para llevarse al prota, porque si le fuera infiel, no se libraría tan fácil con una simple puteada. Esto le da un poco de miedo al prota, pero se le pasa porque su casa confía mucho en él, y lo único que quería es estar con ella todo el tiempo de ahora en adelante. Entonces le promete estar para ella en los buenos y malos momentos. Su casa se ríe un poco porque parece una declaración de matrimonio. Entonces el prota le dice que no parece, es una declaración. Así que la besa en el altar. Al día siguiente, su casa tiene ganas de ver a Charnado, ya que era una de sus películas favoritas. Sin embargo, el prota nunca compró una tele porque no le parecían necesarias. Esto indigna a su casa porque había muchas obras maestras que el prota no ha visto y que seguramente no conocería cuando vayan al cine a ver sus secuelas. Y si por eso reacciona de manera sosa a los momentos más épicos del cine, sería demasiado para ella. Nasa se da cuenta de que es verdaderamente importante para su casa, así que se van a comprar una, pero él no conoce nada de teles, por lo que no sabe en cuál se ven mejor las películas, aunque para su casa es suficiente que le compre una simple, porque una buena película se disfruta en cualquier pantalla. Horas después, el prota le cuenta su declaración de matrimonio a Kaname, pero esta le pregunta por el anillo. Nasa cree que porque no se lo había pedido su casa no era necesario, pero Kaname se enoja con él porque una mujer nunca le va a pedir tres cosas: regalos, salidas y joyas. El prota admite que es muy raro que le pida algo, pero no le parece algo muy importante para gastar tanto dinero. Así que como que no queda muy convencido que digamos si debe o no debe comprarlo. Mientras que regresan, Nasa le comenta a su casa que hoy se tenía que quedar a trabajar hasta tarde por faltar el día anterior, lo cual entristece un poco a esta. Entonces se va un ratito a un parque antes de que el prota tenga que irse. Este último se da cuenta de que se va a sentir sola sin él, así que le agarra la mano y una cosa lleva a la otra, así que terminan comiéndose la boca. Pero inmediatamente su casa se pone roja, porque el prota es más proactivo de lo que pensaba. Este le dice que solamente lo hace con ella, pero eso solamente empeora la vergüenza, ya que si alguien no se escucha sería demasiado. Y efectivamente, porque las criadas estaban espiándolas, por lo que se quedan sin palabras al ver a esta pareja melosa, aunque esto quedará en sus memorias, ya que Chitose es capaz de quemar la mansión por la ira si es que se entera. Luego el prota se va a su trabajo como había dicho, pero no podía evitar preocuparse por su casa. Entonces se pone a pensar en algo que le haga sentir su compañía sin necesidad de estar ahí. Y lo primero que se le viene a la mente es un anillo de compromiso, por lo que en la noche le comenta que quería comprar uno. Su casa cree que es un poco tarde para uno de compromiso porque ya estaban casados, entonces sería uno de matrimonio. Pero es obvio que el prota no estaba considerando lo caros que son. Entonces su casa acepta ir a ver los anillos solamente para que se arrepienta después de ver tantos ceros. Tal y como había planeado, el prota se paltea al ver todos sus ahorros en un anillo, pero igual estaba dispuesto a hacerlo de ser necesario. Así que su casa se lo lleva de ahí antes de que quede en bancarrota y le dice que solamente vino para desanimarlo. El prota trata de convencerlas con las mismas palabras de la vendedora.
o sea que es algo que solamente compraría una vez en la vida. Así que se van a una tienda más barata porque el prota estaba convencido de comprar un anillo sí o sí. Igualmente los de calidad seguían siendo bastante caros, por lo que se gastaría casi todos sus ahorros en uno de 18 quilates. Así que su casa le recomienda gastar dinero de forma más inteligente. El prota le confiesa que lo quiere para que lo tenga en su mente cada vez que no está en su casa, o sea que lo hace por ella. Así que van a comprar uno más sencillo, porque su misión es la misma. Así que cada vez que vea este anillo recordará ese día con todo lo malo y penoso que se había visto el prota, al no poder pagar un diamante de un solo quilate, pero también lo bueno que era la preocupación y amor del prota hacia ella. Días después, su casa se mete de sonámbula a la cama del prota por primera vez. Entonces este no sabía cómo reaccionar. Para poder acomodarse piensa en abrazarla, así que decide hacerlo, por lo que siente el calor corporal de su esposa y no puede evitar tocar un poco más. Debido a esto su casa abre los ojos, pero se lo toma para bien, así que solo le da un beso y vuelve a su futón, por lo que el prota no puede pegar el ojo por lo nervioso que se puso. Al día siguiente, el prota amanece destrozado, entonces busca una cama más grande para dormir juntos. Pero mientras que lo piensa, se da cuenta de que había muchas cosas que son mejorables, como la tele, agregar un sofá y demás cosas. Entonces propone mudarse a una casa más grande. Para su mala suerte, su casa no ve la necesidad de hacerlo, ya que en un lugar pequeño lo siente bastante cerca. El prota se queda sin ganas de seguir insistiendo ante tal argumento, así que se va a contarle sus desgracias a Kaname. Esta se sorprende por lo humilde que es su casa, porque si fuera ella, sería la esposa más insoportable del mundo, hasta que lo saquen de ese basurero, como Teresa. Pero el prota no quería seguir insistiendo para que no piense que no la quiere tener tan cerca. Por suerte llega justo cuando su casa se estaba cambiando, por lo que tiene una excusa para mudarse. Y de paso, la vio con poca ropa, o sea, premio doble, pero sobre todo lo primero, ya que eso abre la posibilidad de decirle los beneficios de un depa más grande. Luego de analizar los pros, su casa acepta mudarse, pero seguía siendo un proceso caro y tardado, además de necesitar un aval para el depa. El prota no cree que esto último sea un problema, ya que sus padres lo pueden hacer sin problemas, pero pensar en ello le recuerda que no le había avisado de su boda. Para arreglar ese pequeño detalle, le comenta a su madre que se había casado, por lo que recibe la gritada de su vida. En su casa cree que debería ir a verla, pero el prota no está muy seguro, y la razón es que su madre es muy lista, aunque también muy mal pensada. Justo su mamá le escribe porque pensándolo un poco, se dio cuenta que el prota quería cambiarse a un depa más grande, y por eso fue que le avisó sobre su boda. Pero en su deducción, la razón era para que el prota pueda hacer cochinadas. Gracias a la info que había deducido, obliga al prota a presentar a su esposa esa semana, o de lo contrario no será su aval. Entonces no tienen de otra más que viajar. Por otro lado, las criadas seguían escuchando, entonces se van a avisarle a Chitose, por lo que esta se enoja y decide perseguirlos, ya que esta puede considerarse su luna de miel y no quería que la disfruten. El prota también piensa que puede considerarse la luna de miel, entonces su casa decide comprar una cámara para guardar los momentos memorables del viaje, pero sin querer termina despertando una afición del prota desconocida por ambos, la cual era tomar fotos a cada rato a su chica. Como su casa era muy humilde, decide viajar en bus en vez de ir en tren bala, ya que pasarían la mayoría del tiempo dormidos. Pero el inconveniente es que el asiento era demasiado duro para el prota, por lo que no puede pegar el ojo. Y para colmo, su casa se recuesta sobre él, así que definitivamente el prota la sufre para llegar al primer descanso. Nasa le pregunta si los asientos fueron cómodos, porque para él fue como viajar sentado en rocas, pero para ella fue comodísimo, pero que el prota se da cuenta de que era muy resistente, y tenía sentido, porque de lo contrario no hubiera tanqueado el camión esa vez que la golpearon. Igualmente finge estar joya, solo para que no se preocupe, por lo que las criadas se conmueven de lo lindos que eran como parejas, aunque Chitose no piensa aceptarlos, así que espera que en esta luna de miel su hermana se dé cuenta que fue un error casarse. Las criadas se indignan al ver el horrendo ser humano que es Chitose, pero ella no creía que su intervención sea necesaria, porque estaba convencida de que el prota no es digno, así que cree que algún problema sucedería y terminarían peleando. Con lo que no contaba es que no importa si el prota es torpe olvidándose su billetera, este es básico pidiendo lo de siempre, a pesar de que estaban en un lugar con sabores únicos, o incluso molestoso cuando algo le sale mal a su casa. Todos los problemas se arreglan solos y hasta los convierte en oportunidades de demostrarse su amor, por lo que Chitose explota y decide ir a confrontar a su hermana ella misma, ya que no soporta verla como alguien normal. Para su mala suerte, justo estaba grabando un programa de televisión, entonces las criadas se alejan del lugar, ya que no podían salir en la tele. O de lo contrario, la cabeza de la familia se va a enterar que Chitose fue a buscar a su casa, por más que no tenía permiso para hacerlo. El prota se sorprende al verla, sobre todo porque no pensaba que estuvieran tan en desacuerdo, pero para su casa es normal que hay algunos que no están de acuerdo, y hasta sus padres podrían estarlo cuando se conozcan. Entonces el prota le promete convencer a cualquiera que dude de su matrimonio para que esté más tranquila. Al día siguiente, llegan a Kioto bastante temprano, por lo que tienen tiempo de sobra para pasear y luego ir en la noche a ver a sus padres. Entonces, el prota le pregunta a dónde quería ir. Para su sorpresa, ella piensa ir a lugares normales como panaderías o museos de manga, y no a las antigüedades de Japón, por
por lo que el prota se queda súper confundido, ya que no se esperaba esa respuesta. Por suerte ella se da cuenta de que el prota quería hacer algo más tradicional, entonces acepta ir a una de las torres turísticas en Yucatán, pero antes de empezar se encuentra con Chitose, quien le prohíbe seguir con el prota porque ella no está de acuerdo con su matrimonio. Este último recuerda que prometió convencer a todo el que esté en desacuerdo, así que envía a su casa a hacer las cosas que más le gustan con las criadas. Mientras tanto, él se quedaría con Chitose para hacerla cambiar de opinión. Esta no creía que el prota pueda hacer algo para convencerla de que es un buen marido, entonces acepta probar el matrimonio si la hace cambiar de opinión, por lo que el prota se pone manos a la obra y saca todos los lugares divertidos que tenía en su libreta de apuntes. Mientras tanto, las criadas le preguntan a su casa que le había visto al prota, y después de muchos rodeos, todo se resume a que le gusta tanto por dentro y por fuera, o sea que es su tipo de hombre, lindo y amable. Volviendo con Nasa, este entretiene a Chitose, pero ninguna de esas cosas serviría con su casa, porque a ella le gustan otro tipo de cosas, y el prota no lo sabía, por lo que había investigado un montón para nada. Chitose, por su lado, sí que la conoce a la perfección, pero justo por eso es más frustrante que haya escogido al prota solo por su forma de ser, ya que ella también se había dado cuenta de que es el tipo de su hermana, lo cual lo hace aún más doloroso. Para tratar de convencerse de que no es digno, le pregunta cómo se había enamorado de ella, si ni siquiera la conoce bien, pero en los temas del amor no había una certeza, y muchos científicos lo han dicho en otros campos de investigación. El prota tuvo una corazonada al igual que los científicos con los grandes descubrimientos, así que él hará lo mismo y vivirá toda su vida demostrando que su amor por su casa es real. Después de escuchar esta explicación increíblemente melosa, el prota sigue sin estar seguro de haberla convencido, pero al menos logró que regresara a Tokio, así que es un avance. Ahora que ya es de noche, toca ir a la casa de sus padres, y al llegar, su casa reconoce las montañas del lugar porque no han cambiado nada en 3000 años. Nasa no entiende muy bien a qué se refiere, pero no pregunta nada porque su madre estaba esperándolo en la puerta. Ella estaba bastante nerviosa por conocer a la chica más linda del universo, y al confirmar que es demasiado linda, se pone bastante nerviosa, al igual que su papá, el cual no se ha movido en todo el día por la ansiedad de conocer a la novia de su hijo. En la conversación que iban a tener, los papás del prota querían hablar a solas con su casa, entonces envían a este a la ducha en contra de su voluntad, así que luego de la charla le pregunta que qué dijeron. Su casa le cuenta que solamente habían dicho cosas lindas sobre él, por lo que el prota se muere de la vergüenza por lo raro que son sus padres, pero no dice exactamente que qué le dijeron, así que deja al prota con la intriga. Antes de dormir, su mamá le dice dónde están los fotones y le pide que no sea muy salvaje, porque las habitaciones están a un lado de la otra, así que puede pasar la insonorización. El prota no entiende a qué se refiere al inicio, pero luego de pensarlo un poco, se da cuenta que dormirán por primera vez al mismo nivel, por lo que se pone bastante nervioso. A pesar de eso, el prota no quería desperdiciar la oportunidad, así que le pide que duerma en su brazo, pero al poco rato se da cuenta que es un premio y castigo, porque su brazo se cansa bastante. Su casa se da cuenta, así que regresa en su sitio, por lo que el prota le pide un beso de buenas noches para que su brazo se cure. Así que la pelirroja le cumple el capricho, porque es raro que el prota insiste en algo. Al día siguiente, su casa se despierta primero y se pone a ver el paisaje, así que se encuentra con su suegro, pero este no sabía de qué hablar. Por suerte, su casa saca el tema de su trabajo como arqueólogo, por lo que no duda ni un segundo en llevarlo a la biblioteca, donde tenía todo tipo de descubrimientos. Esto le impresiona y por eso no se sorprende de que el prota sea tan inteligente, pero para él su hijo estaba muy por encima en intelecto, y por eso no le ha demostrado este cuarto. De todas maneras, su casa cree que es increíble cómo algunas cosas duran tanto tiempo, así que se pregunta si sus cartas de amor serán guardadas en el futuro. El Otosa se sorprende porque estaba escrito en japonés antiguo, pero justo llega el prota, así que su casa se lo lleva a ver los lugares históricos de la zona, ya que normalmente le aburren estos sitios porque la conoce a la perfección, pero si añade al prota se vuelve algo divertido y nuevo, así que se van a estos lugares históricos para fotografiarse. Mientras que caminan y se toman fotos, el prota se sorprende por lo mucho que sabía, aunque para ella solamente es buena memoria lo que ella sabe, pero lo que tiene valor son los recuerdos de todas esas personas que vivieron, y que gracias a las investigaciones de algunas personas, sus sentimientos perduran, incluso después de cientos de años. De todas maneras, eso no le preocupa ahora, ya que gracias a YouTube se vuelve mucho más fácil dejar mensajes al futuro, así que se concentra en tomarle fotos al prota para dárselas a sus padres. Nasa le pide que no lo haga por la vergüenza que le da, pero su casa tiene una promesa que cumplir, aunque no le dice que qué promesa le hizo a su padre, y resulta que el Oto-san le dio las gracias por salvarlo, ya que el prota siempre fue una bendición para ellos, y no creían ser dignos de un niño tan talentoso, pero justo por eso se aliviaron mucho al saber que su hijo había sido salvado de un accidente de tránsito. Por eso estaba muy agradecido con ella, así que ella le promete seguir cuidando del prota, y por eso se compromete a enviarles unas fotos constantemente. A Nasa no le gusta mucho la idea, pero seguía haciendo su vida normal con su linda esposa, aunque al llegar se dan cuenta que algunas cosas tendrán que cambiar, ya que el depa donde viven se había incendiado, mientras que estaban afuera. Lo primero por lo que se preocupa el prota es por los caseros, ya que todas sus cosas importantes estaban en la caja fuerte o en la nube, y el resto está asegurado.
por lo que en esta ocasión se demuestra lo genial que puede ser un hombre súper precavido. Ahora tendrá que buscar un departamento nuevo para vivir, pero incluso en los que se entregan rápido, demoran aproximadamente una semana. Entonces el lugar que se le ocurre mientras tanto es un hotel. La mente del prota empieza a volar y Kaname ve que su amiguito está demasiado contento para recién haberse enterado de que su casa se está incendiando, así que la única explicación es que está pensando tonterías. Nasa trata de negarlo sin éxito, entonces cambia de tema rápidamente y le explica que no tienen dónde quedarse. Kaname le ofrece un cuarto que no están utilizando en estos momentos, por lo que el prota acepta encantado, pero es tan grande que se siente mal de aceptarlo. Kaname le dice que no se preocupe, porque es gracias a él que mantiene su casa a flote, aunque para que esté más tranquilo va a preguntarle a su madre y a su hermana. El prota se alegra de lo suertudo que es para conseguir este depa, pero su casa no piensa que sea suerte. Ella lo ve más como el fruto de su forma de ser, ya que siempre es muy honesto y dispuesto a ayudar a todos, por lo que se había ganado la confianza de esta familia. Ahora, el único problema que ve Kaname es su despistada hermana, porque esta estaba enamorada de un hombre casado y todavía no se da cuenta, por más que este estaba al frente suyo con un anillo de matrimonio. Para colmo, Nasa menciona que fue a casa de sus padres para presentar a su casa, lo cual le parece sospechoso a ella, pero no llega a una conclusión lógica, por lo que tiene que ser su madre quien felicita al prota por su boda para que Aya recién se dé cuenta. Resulta que la madre de Aya es una insensible que dice todo sin importar las consecuencias, entonces revela el amor de Aya hacia el prota sin asco. Kaname se disculpa por el show de ambas, ya que Aya estaba en su mood dramática por el final de su primer amor, aunque Kaname se harta de que siga siendo una cobarde, entonces le dice que la única culpable de no salir con el prota es ella por no decírselo. Aya se da cuenta de que Kaname tenía razón, así que termina su primer amor con dignidad y promete ser más valiente con su próximo sueño, el cual era ser youtuber. Entonces le piden que lo piense un poquito más. Días después, tocaba lavar la ropa, pero a su casa le da vergüenza que vean su ropa interior, así que se ofrece como voluntaria para llevarla a la lavandería. Pero justo antes de ir, Kaname la llaman por encargo de su mamá, entonces el prota aprovecha para ver su ropa interior, y Kaname lo descubre con las manos en la masa. Esta se sorprende porque no pensaba que fuera de ese tipo de partidos, pero también se alivia un poquito, porque no tendría problemas para hacer sus cositas en la noche, así que espera con ansias la Champions del prota. Luego se van a la lavandería, pero su casa estaba avergonzada porque toda su ropa interior estaba sucia, o sea que en ese momento no llevaba nada debajo. Solo de pensarlo hace que le dé ganas de abrazarla para saber cómo se siente, pero es consciente que eso es un montón, entonces solo le toma una foto para la prosperidad, porque sabía que no volvería a presenciar este momento. Al regresar, Kaname se percata que seguro mucha de la ropa de su casa se había quemado en el incendio, entonces obliga al prota a comprarle algo para que no pierda las ganas de verse siempre linda. Cuando el prota se lo propone, ella cree que es ropa para él, pero este siempre compra de la sección barata del súper, así que decide llevarlo a una tienda de ropa cara para que vea lo costosa que puede ser su ropa. Al llegar, su casa se prueba varias prendas que dejan loco al prota, pero eran muy reveladoras. Entonces le cumple el capricho y deja que él escoja por ella por esta vez. Luego se van a la sección de lencería, pero el prota no podía evitar ver a su casa de formas cochinas, y si lo deja solo se ve demasiado sospechoso, así que decide dejarlo sentadito mientras que ella escogía su ropa interior. Al salir, el prota se pregunta si algún día podría verla en lencería, entonces no tiene mejor idea que preguntárselo directamente. La pelirroja se pone muy roja antes de tal pregunta, pero acepta hacerlo en cualquier momento, por lo que ambos se ponen tan rojos que prefieren cambiar de tema por el resto de la salida. Días después, su casa le prepara la cena al prota, por lo que se sorprende bastante al ver que su casa lo hace todo al natural, sin empanizados de supermercado ni ollas arroceras, tal cual lo hacían en los viejos tiempos. De todas maneras, su comida es deliciosa y por eso se emociona, ya que a partir de ahora comerá lo que ella le prepare. Para el postre, Kaname les trae un melón, entonces el prota aprovecha para darle de comer en la boca. Su casa siente mucha vergüenza de hacer algo como eso, pero ella hizo lo mismo con él en la estación. Además, a partir de ahora quería hacer muchas cosas vergonzosas con ella, por lo que su casa se pone bastante roja, aunque eso no significa que no le agrade la idea. Al día siguiente, el casero del prota lo llama para ofrecerle un departamento en unos meses. Resulta que estaba terminando de arreglar un nuevo edificio que estaba en fase de piloto, así que quería tenerlo de inquilino al mismo precio. El prota se emociona al escuchar esto porque por fin dejaría de depender de la familia de Kaname, pero ella no era tan fan, ya que extrañará al prota, aunque entiende a la perfección que hacer las cosas vergonzosas en casa ajena debe de ser complicado. Horas después, aprovechan para echar un vistazo a su posible nuevo depa, pero en la dirección que les dieron había un edificio gigante, por lo que dudan seriamente si es el departamento del que les habían hablado al mismo precio. Por dentro y por fuera era un departamento de ensueño, ya que tenía una cama gigante, bañera propia y muchas otras cosas que les gustaría tener, pero efectivamente este no era el departamento del que les estaban hablando. De todas formas, su casa les dice que no
no tiene que ser un depa tan grande para que esté contenta, ya que no importa si es grande, pequeño, lleno o vacío, ella será feliz donde pueda estar con él. Al otro día, Kaname madruga como de costumbre, así que su casa le ofrece una mano porque a pesar de que aprecia mucho al prota, a ella no la conocen apenas, así que quería ser de ayuda. Al oírla decir eso, no puede decirle que no, entonces le explica cómo funciona el lugar, y la mayoría fue modificado por el prota, o sea que en verdad el prota hizo mucho por ellos, pero lo hizo más que nada para innovar, porque es como un científico loco cuando hace sus modificaciones. Luego de limpiar el baño, Kaname se da cuenta de lo buena que es su casa como mujer, tanto en sus habilidades como en su personalidad. Así que empieza a entender por qué estaba tan enamorado. Ahora que ella también lo sabe, le da las gracias por salvar al prota, ya que si no lo hacía, este nunca hubiera podido ayudarlas. O sea, que también estaba en deuda con ella. Su casa le dice que lo hizo porque su cuerpo se movía solo, pero en retrospectiva, es ella quien más agradecida estaba de haberlo hecho, porque sin querer salvó el amor de su vida. Así que, a partir de ese momento, Kaname se vuelve muy cercana a su casa, por lo que el prota queda sorprendido. Pero la que estaba con miedo era Aya, ya que creía que estaba perdiendo su espacio como hermana. En la noche, el prota se va a dar un paseo nocturno con su casa para comprar curry. Así que la madre de Aya le cuenta sobre un parque en el cual no pasa nadie, y aquí podía hacer sus cositas en ese lugar. El prota se pone rojo, pero igual la lleva a ese lugar, así que su casa lo molesta un rato por ser tan atrevido para llevarla ahí. Aunque para su mala suerte no había beso para él, ya que habían comido un panecillo que tenía ajo. Así que le da vergüenza. El prota se arrepiente de no haber comprado otro sabor, pero las ganas de estar cerca de ella no desaparecen, por lo que le abraza de sorpresa y le pregunta que qué opina sobre su matrimonio. Su casa responde como puede por los nervios, pero si de algo está segura, es que aprende muchas cosas al lado del prota, y es la primera vez que se siente tan emocionada por descubrir emociones que nunca había sentido. Así que espera seguir teniendo muchas primeras veces al lado del prota. Días después, Chitose se lleva una gran sorpresa al ver que la casa de su hermana ya no existe. Curiosamente, por el primero que se preocupa es por el prota, ya que este le parece imposible que su casa salga lastimada, pero igual es curiosa para las criadas. Justo su casa pasa por ahí mientras que hacía las compras, así que Chitose le pregunta de dónde está viviendo, pero su casa no quería que nadie lo sepa. Entonces le dice que vive en un parque y aprovecha la indignación de Chitose para escapar. Al llegar a casa, el prota se le antojan takoyakis, así que se animan por un taco party. Así que, mientras que invitan a las demás, Chitose encuentra las aguas termales, pero sus criadas se animan por un bañito aprovechando que estaban ahí. Y como tenía buena fama, Chitose accede ante la presión social. Luego del baño, termina tan relajada que por poco regresa a su casa, pero reacciona en el último momento. Y para que no siga haciendo sus shows a plena luz del día, Kaname le invita al taco party. Su casa se preocupa por los ingredientes, pero las sirvientas resuelven, así que trajeron ingredientes suficientes para todos. Aya se alegra al escuchar que su casa cocinará, porque creía que las muchachas modernas no son buenas cocineras, y que por eso no es digna de ser la esposa del prota. Chitose se enoja al escuchar tal barbaridad, pero sin importar cuántas referencias tenga, no piensa darle el visto bueno hasta probarlo ella misma. Y como era de esperarse, se queda sorprendida al ver toda la comida deliciosa que su casa había preparado al instante. Al ver que por ahí no había chance, decide cambiar de estrategia y retarlo en su especialidad, los videojuegos. Pero pues no todos sabían jugar, sobre todo por el prota, que es un cono en toda regla. Entonces los únicos participantes son Chitose versus Aya, y el que gane de ellas dos se enfrentarán a su casa, la cual es aclamada por su hermana como la mejor en el Street Fighter. Para encender el ambiente ponen como premio una orden directa al prota. Entonces, debido a esto, Chitose se pone muy seria, y para humillar al prota, piensa demostrar todas las amanecidas entrenando. Pero lo que no se esperaba es que Aya es demasiado buena, tanto como para hacerle perfect, por más que Chitose no es nada mala en el juego. Aya se enorgullece de su hobby, el cual es revisar videojuegos en internet, o sea, ser streamer, el cual es streamear videojuegos en internet. Así que su casa se pone seria porque ahora tiene que vengar a su hermanita. Por desgracia, no importa que utilice su mejor personaje, Aya la derrota de todas maneras, así que su casa se pone muy picona y le echa la culpa al tiempo que pasó sin jugar. Y para nivelar la desventaja, la reta el primer Street Fighter, ya que el prota había recreado los mandos, y en esa casa había una copia de ese juego tan histórico. El mando por sí solo mata a Aya, porque no sabía cómo hacer la mayoría de los movimientos que utilizaba, así que la victoria parecía asegurada. Pero pues Kaname reconoce que su hermana es una genio en los videojuegos, por más que en el resto sea una tonta, por lo que no la veía perdiendo de ninguna manera. Efectivamente, solo con unos minutos descifran los movimientos, y la batalla termina en empate. Gracias a esta rivalidad se crea una amistad un tanto rara. Entonces, las demás la sacan del mood para empezar con los takoyakis. Y al ver a su casa y al prota tan felices, Chitose decide rendirse por hoy en sus intentos de llevarse a su hermana. Luego de que todos se vayan, el prota le pregunta a su casa que qué hubiera pedido si hubiera ganado. Entonces, le responde con un beso, ya que este es su deseo, aunque el prota le avisa que puede pedirlo cuando quiera, sin necesidad de ganar nada.
Días después, el prota recibe una llamada de su trabajo, ya que hay un problema en el sistema y necesitan de su ayuda para solucionarlo. Este acepta de una, por lo que su casa se asusta un poco, ya que el prota nunca se preocupa de sí mismo. Él cree que está exagerando, así que trabaja por 2 días enteros y termina con fiebre. Pero es tan descuidado consigo mismo que no se da cuenta. Menos mal su casa sí que se percata, entonces lo obliga a quedarse en casa recostado. Pero una vez que se queda dormido, no sabe que qué más puede hacer por él. Cuando despierta ya se sentía mejor, aunque seguía sin apetito, por lo que su casa continúa impotente, ya que como su esposa quería hacer algo. Así que si no es comida, al menos tiene que limpiarse para cambiar de ropa. El prota le pide hacerlo él mismo, pero su casa no estaba dispuesta a negociar con un enfermo, por lo que lo obliga a quitarse la ropa. Pero cuando llegan abajo, accede a dejarlo terminar, porque si se tratase de ella también le daría vergüenza, aunque también admite que si fuera el prota no habría ningún drama. Para evitar la vergüenza, ambos cambian de tema, y pues el prota menciona que era muy raro que este se enferme, pero en realidad es más probable que no se dé cuenta o no le tome ninguna importancia, ya que hasta que se lo mencionó no se había percatado, y cuando se conocieron igual fue a verla al borde de la muerte, así que lo resondra para que cuide más su vida. Al apagar las luces, su casa se pega al prota porque le había preocupado mucho verlo con más de 39 grados de fiebre. Entonces el prota se disculpa y le promete mejorarse para ir al festival de verano, además de tener más cuidado de ahora en adelante. Por desgracia, su promesa no dura ni 5 segundos, ya que empiezan a besarse, y por poco el prota se va de avance, por más que ahora su prioridad sea descansar, así que su casa lo vuelve a regañar para que se duerma. Al otro día, Kaname le da un par de yucatas a su casa para que puedan ir al festival, ya que sí o sí le iban a gustar al prota, y tal y como lo dijo, este se emociona al enterarse, e incluso le pide ver cómo se cambia. Por lo que su casa se pregunta de dónde había sacado la confianza para ser tan directo en este tipo de situaciones, pero como se trataba de él, lo deja hacerlo. Pero antes de eso, le come la boca para calmarse un rato, y de no ser porque su casa tenía mucho autocontrol, el prota campeón en ese mismo momento. Una vez llegan al festival, van a comer takoyaki, ya que a su casa le gusta mucho cómo lo preparan en los festivales, y luego se topan con las demás waifus que estaban atendiendo el puesto de peces en el festival. Su casa se abstiene de jugar porque es demasiado buena, y terminaría con el negocio de una, entonces lo deja al prota, pero él es completamente lo contrario, por lo que su casa lo consuela porque no se puede ser perfecto en todo. Él tenía sus puntos fuertes, entonces el resto se lo puede pedir a los dioses, pero lo único que el prota quería era tener un matrimonio feliz al lado de su casa. Esto la hace feliz porque, entre otras cosas, ella también desea lo mismo, así que se ponen bastante cariñosos, pero son detenidos por las chicas, así que tienen que apurarse para ver los fuegos artificiales. El prota aprovecha para proponer una foto entre todos, entonces su casa se da cuenta de que estuvo tomándole fotos toda la noche, pero este solamente quería atesorarlas, ya que incluso en las que pone caras raras le parece bonita, y le emociona la idea de que a partir de ahora pasaría todos los años de esta manera con su linda esposa, por lo que espera con ansias lo que le depara en el futuro. Días después, el prota trabaja desde casa con una concentración increíble, pero aún así puede conversar fluidamente con su casa sin bajar el ritmo. Esto la enoja un poco, entonces apuesta los higos del refrigerador para el que responda más preguntas del programa de televisión que estaban viendo. Increíblemente, NASA puede hacer cálculos muy complejos al mismo tiempo que trabaja, por lo que es imposible que ella gane. Entonces Aya y Charlotte se unen a la competencia porque les interesa mucho desconcentrar al prota. Lamentablemente, ni siquiera Tres Cabezas piensan más que la del prota en ejercicio de razonamiento matemático. Entonces deciden desconcentrarlo de otra manera, con el encanto femenino. Charlotte saca a la chica si le da su uniforme a su casa, porque si algo puede desconcentrarlo es justamente su linda esposa con el disfraz más estimulante que existe. Tal y como planearon, el prota deja de trabajar por el impacto al ver a su esposa en cosplay de sirvienta. Pero ni esto la detiene de responder las preguntas en menos de un segundo. Entonces Aya y Charlotte hacen un berrinche porque igual perdieron el reto. De todas formas, no es que no haya funcionado, ya que toda la noche se queda pensando en lo linda que se veía en ese disfraz. Entonces le pide que se lo vuelva a poner cuando estén solos, pero lo dice tan emocionado que hasta da un poquito de miedo. Al día siguiente, Kaname escuchó de los fetiches del prota por ver disfrazada a su esposa, ya que Aya se encargará de que todos estén informados de la vida de pareja del prota. Entonces le pregunta a este cuál sería su cosplay favorito. NASA no estaba muy seguro, pero quería verla de enfermera. Esto era muy pervertido de parte del prota, pero Kaname no cree que sea correcto saltarse los juegos de adultos cuando nunca ha pasado por una relación adolescente normal. El prota cree que es obvio porque ninguno de los dos está en la preparatoria, pero eso no es razón para no poder salir vestidos de estudiantes, ya que Aya tenía muchos uniformes. De todas maneras, NASA no lo ve posible, porque tendría que convencer a su casa de hacerlo. Así que Aya se pone manos a la obra y utiliza el lado competitivo de su casa para hacerle creer que sus uniformes son demasiado grandes para ella. Esto hace que su casa quiera demostrar lo contrario, así que el prota puede verla en uniforme por primera vez,
Para colmo, hace algunas actuaciones de colegiala torpe, despertando algo que estaba dormido dentro del prota. Por eso, Nasa no puede dejar de pensar en voz alta lo mucho que desea verla de nuevo vestida de colegiala. Entonces su casa le cumple el deseo al ver lo ansioso que estaba, pero ahora que están solos, el prota no se conforma con ver. También quería tocar. Su casa le dice que no puede, aunque sí puede ayudarla a quitarse las medias. Por lo que el prota aprovecha el bug, pero una vez que la tiene cerca, el impulso le gana y termina besándola y dejándose llevar junto a su casa durante toda la noche. Al día siguiente, el prota sueña con que su bella esposa lo despierta vestida de colegiala. Entonces se lo pide de favor para el próximo día, pero pues esto ya era demasiado, así que el prota se tiene que quedar con las ganas esta vez. Días después, su casa ve una película de tiburones que no le agradaba. Entonces se siente aburrida y el prota no para de trabajar, así que por primera vez le pide un poco de atención al prota. Como no suele pedírselo, el prota quería parte de su tiempo, así que le invita a ir al cine para que se divierta. Su casa se preocupa de estorbarle en su trabajo, pero ya estaba por terminar, entonces lo único que tenía que hacer para ayudarlo es alistarse para salir. Una vez en el cine, el prota cambia sus prejuicios sobre las parejas que vienen a ver las películas, ya que antes pensaba que era solamente para hacer cochinadas, pero con su casa como esposa, eso es imposible que pase. De todas maneras fue muy divertido y Kaname se alegra por ellos, pero se pregunta si algún día harán la ceremonia de bodas, ya que a ella le encantaría salir de blanco con la boda más extravagante posible. La idea le encanta al prota, entonces le comenta a su casa, pero a ella no le emociona tanto el plan, ya que le da mucha vergüenza utilizar vestido y celebrar en frente de todos. Justo verla con un vestido de novias es de lo que más le agrada al prota, así que le avisa que la próxima semana tendrán su ceremonia, para que vayan viendo qué día tienen libre. Su casa se queda como que confundida, porque lo que acaba de decir es una barbaridad y solo demuestra lo poco que sabe de bodas. Kaname también había escuchado al prota decir que una semana es tiempo suficiente, ya que las bodas son increíblemente complejas. Para tantear al prota, le preguntan si sabe cuánto cuesta una boda, pero ni de eso estaba informado. Entonces le muestran los 7 millones de yenes que suelen costar las bodas pequeñas y terminan bajándolo de su nube. Por otro lado, Chito se entrena con Charlotte, pero mientras tanto conversan sobre la posibilidad de que el prota y su casa tengan su ceremonia de bodas, ya que las criadas creen que Chito se tratará de arruinarlo como de costumbre, pero una boda sería distinta, ya que hasta ella quiere que su casa se vista de blanco para que su abuela pueda. Volviendo con el prota, seguía sin creerse lo costosas que son las bodas, pero hay algunos pagos extras que no entiende. Entonces, Aya, quien justo estaba vagando, por ahí se lo explica, aunque ella tampoco no entiende mucho de las bodas porque es del mismo tipo del prota, por lo que ambos se quedan confundidos cuando menciona que las bodas tardan un año en prepararse. Su casa les dice todos los preparativos que tienen que hacer, ya que entre invitaciones y organización toma demasiado tiempo, y pues justo por eso es que no quiere meterse en tantos problemas en estos momentos. Aya les recomienda comprar una revista de bodas para que vean el proceso completo, ya que aún pueden animarse. Así que ambos se van al súper a comprar dicha revista, porque justo su casa también necesitaba unas cosas del supermercado. Luego del shopping, se van a la sección de revistas, por lo que el prota queda asombrado de lo gruesa que puede ser una revista con toda la información de las bodas. Sin embargo, su casa de lo que más se preocupaba es de cómo lo pueden ver por comprar eso juntos, ya que pueden pensar que estaban presumiendo su felicidad. Una vez que lo leen un rato, confirman que son muy tediosas, y por si fuera poco, su casa leyó un manga que el estrés ocasionado genera peleas en las parejas. Ella no cree que lleguen al punto de pelear, pero igualmente prefiere ahorrar esa energía y hacer otras cosas, como la salida de hoy o muchas otras cosas que pueden hacer al lado del prota. Este confirma que es mejor de esa forma, ya que su vida de casado recién empieza, así que no había prisa por hacer la ceremonia. Por desgracia, Nasa se quedará con las ganas de verla en vestido de novias, entonces su casa y el prota organizan una mini boda antes de dormir, y la terminan como se debe, besando a la novia. Al día siguiente, conocemos a la profesora del prota llamada Naoko, la cual tenía que lidiar con un promedio bajo en las notas de los alumnos desde que el prota se fue. Por eso trabaja sin descanso y rechaza las oportunidades que tiene de salir con personas, porque piensa que estaba muy ocupada como para perder tiempo con cosas del amor. Esa noche se encuentra con el prota, por lo que se lleva una gran sorpresa al ver que este estaba casado. Aunque su personalidad desconfiada la lleva a pensar que estaba en un problema y se tuvo que casar por obligación. Así que le dice al prota que irá a visitar su casa. Nasa no entiende por qué quería hacerlo, pero no tiene problemas con que vaya, así que le presenta a su linda esposa. Naoko se sorprende al ver que era una lindura efectivamente, además de educada, pero desconfía tanto que no se cree que sea tan buena solamente con eso. Por la hora, la panza de la sensei avisa que necesita comida, entonces su casa le invita a la cena y la comida que prepara también era buenísima, pero la sensei de cerca se niega a aceptar que es la esposa perfecta. O por lo menos hasta que se percata de lo feliz que se veían hablando mientras que comen. Ahora que eran un matrimonio feliz, se preguntan qué tenían planeado para el futuro. Pero pues el prota no había pensado en eso, ya que quería vivir día a día, y de los problemas que vengan se cargará cuando lleguen. La sensei se sorprende,
aunque se pone a pensarlo y se da cuenta de que tiene que ser disfrutado por más que sea agotador. Entonces decide aceptar la salida del profesor que le estaba pulseando, porque a partir de ahora empezará a vivir el presente. Otro día, Tsukasa y Kaname estaban atendiendo en el mostrador tranquilamente, cuando en eso un yakuza aparece de la nada buscando al prota. Este tipo parece peligroso, así que Tsukasa entra en modo protector y le advierte que no va a terminar bien si tiene malas intenciones con él, aunque en realidad era el primo del prota, llamado Ginga, el cual es un estudiante de preparatoria común y corriente, aunque esto era cuestionable por todos lados, ya que su vida escolar está influenciada por su clan, ya que este vivió una vida de yakuza en toda regla. Igualmente estaba muy agradecido con el prota porque siempre le daba consejos cuando tenía problemas, y es justo por eso que había venido en esta ocasión. Resulta que tenía un paquete y no sabía qué hacer con él, así que quería que el prota se encargue, ya que se trataba de un gatito que nadie de su clan podía cuidar en estos momentos. El prota regaña a Ginga porque lo primero que tuvo que hacer es llevarlo al veterinario para que le hagan todos sus chequeos, así que Nasa y su casa se encargan. El veterinario les pregunta qué nombre tienen, pero eso todavía ni siquiera lo pensaban, y su forma de ser de gatito era un poco salvaje, así que su casa le pone un lindo nombre como Tostada, para que así compense ese mal genio que trae. Mientras le hacen unos chequeos, el prota empieza a pensar en quedárselo hasta que le encuentre dueño, porque Ginga y su pandilla no tienen pinta de poder cuidarlo. Aunque si están dispuestos a darle todo lo que necesita el gatito, entonces el prota les da instrucciones exactas de lo que pueden y no comprar para el gato, ya que ellos no podían cuidar de su salud, y por eso es responsabilidad de los dueños comprar cosas que no les hacen daño. Después de los chequeos, Tostada se vuelve mucho más dócil, aunque solamente con su casa, ya que con el prota seguía siendo un poco celoso, así que solamente lo usaba para que le sirva la comida de noche. Su casa cree que es porque confía en él, porque de lo contrario no buscaría que lo consienta. Esto hace que el prota se pregunta si ella quiere ser consentida, y efectivamente este es el caso, así que el prota y ella se ponen cariñosos, pero a partir de ahora será un poco difícil con el gatito viéndolos todo el tiempo. Días después, su casa está emocionada viendo las atracciones del parque de diversiones, ya que el prota había recibido un par de boletos como agradecimiento por cuidar de Tostada, y como es la primera vez de su casa en un parque de diversiones, esta está como niña en dulcería. Al otro día, el clima no colabora, pero el prota aprovecha la lluvia para comprar unos ponchos kawaiis, así que termina agradeciendo a la lluvia por darle esta oportunidad. Mientras tanto, Chitose se enoja al verlos tan melosos, entonces trata de sabotearlos como siempre, pero también como de costumbre termina dejándose llevar por las sirvientas, así que se la pasa más en las atracciones que siguiéndolos. Ahora volviendo con el prota, observa cómo su casa se divierte con las atracciones, porque para ella todo era nuevo, y por eso también se vuelve divertido para él, quien ya había venido un par de ocasiones. Al salir del simulador de Star Wars le dan ganas de repetirlo, pero eso les quitaría tiempo de otras atracciones, entonces no estaba muy segura. Su profesora les avisa que hoy no hay mucha cola, así que podrán subirse a todos por más que pierdan algo de tiempo, pero lo que les llama la atención es que ella vino acompañada de otro maestro llamado Taniguchi, el cual se ganó estos boletos y por esto las invitó. El prota cree que por fin encontró una pareja, pero la sensei no cree que sea para tanto, entonces su casa se lleva al prota porque no quería interrumpir a Taniguchi sensei. Nasa no entiende muy bien, entonces su casa le explica que no había manera de que se ganara esos boletos, o sea que vino acá con la intención de hacerla su novia, y por eso no quiere estar cerca, porque coquetear con sus alumnos presentes estaría algo raro. El prota por fin ata los cabos, así que empiezan a seguirlo para ver qué tal les va, pero no parece muy prometedor, porque Taniguchi era muy tímido para tomar la iniciativa, y Naoko es demasiado despistada. Aunque en la casa del terror eso puede ser una ventaja, ya que se aferra a él sin pensar en las consecuencias. Ahora, el resto está en sus manos, por lo que el prota y su casa dejan de seguirlo. Pero por más que Naoko se había pegado a él, luego se queda sin ideas para crear momentos románticos. Para colmo, una pareja se confiesa y revela todo el plan que Taniguchi había hecho para invitarla a salir, pero por la cabeza de Naoko no pasaba la idea de que Taniguchi hizo lo mismo, así que se salva por esta vez, aunque eso deja en evidencia que no lo ve ni como posibilidad, por lo que no puede decir si es premio o castigo. Justo después, ven una pareja casándose, y por más que el clima no es el ideal, ellos son felices porque lucharon mucho por este momento. Así que Taniguchi decide ponerle huevos y empieza invitando a Naoko a comer algo. Por otro lado, el prota también lleva a comer a su casa a uno de los buffets del lugar, y luego se van a visitar a la mascota del parque, por lo que pasan varias horas hasta que llegue el momento de los fuegos artificiales. Taniguchi y Naoko también se estaban dirigiendo para ahí, pero esta última le confiesa a Taniguchi que se había divertido mucho, aunque por la emoción se le escapa una propuesta de matrimonio. Taniguchi se queda sin palabras por lo repentino que es, pero él también siente que el día fue fantástico, así que quería pasar el resto de su vida a su lado. O sea que el poder del amor había triunfado gracias al parque de diversiones. Y pues el prota no es la excepción, ya que también se le ve muy feliz con su casa mientras que observan los fuegos artificiales, por lo que Chitose se retira para no arruinarles el momento. Otro día, el prota le echa una mano a Kaname arreglando su aspiradora. Entonces Sai aprovecha para pedirle una ayudita en sus exámenes.
El prota no estaba muy seguro de poder ser de ayuda porque había abandonado la escuela después de la secundaria, pero ella le tiene fe, así que le muestra sus libros, y pues el prota no puede creer lo básico que era. Entonces le pide que le muestre sus exámenes para ver qué tan mal estaba. Al ver sus exámenes, el prota no se puede creer que algo así sea posible, pero se tiene tanta fe prediciendo las respuestas para los exámenes que acepta el reto. Su plan es sencillo, le hará unos exámenes para que los resuelva, y con eso debería de ser suficiente, pero pues su casa estaba más preocupada por el prota que por los exámenes. Luego de enseñarle todo lo que podía, su casa le pregunta si había estado trabajando todo el día, y al escuchar que sí, lo detiene para darle unos masajes. Nasa trata de decir que no es necesario, pero sus hombros no mentían. Entonces lo acuesta y le da los reales masajes. El prota queda encantado con el servicio, así que se anima a pagarle con la misma moneda. Sin embargo, su casa nunca le dolían los hombros porque se recuperaba bastante rápido, así que el prota se deprime un poco al escuchar que no puede hacer lo mismo por ella. Entonces su casa acepta los masajes y al final resulta una buena idea, ya que a pesar de no necesitarlo, se siente muy bien que el prota sea quien los haga. Al otro día, Kaname le pregunta al prota cuántos besos al día se da con su casa. Este se pone rojo por lo repentina que fue la pregunta. Sin embargo, Kaname vio un video de YouTube donde una famosa se besaba cada rato con su esposo, y pues esos besos tenían un significado dependiendo de la parte del cuerpo que besaba. Por ejemplo, un beso en la oreja significaba deseo, en el cuello ansias, en la mano obediencia y así varias partes más. Eso deja pensando al prota en la noche durante su paseo nocturno, porque pues su casa olía tan rico que quería darle un beso ahí mismo. Ella estaba dispuesta a dejar que le agarre el cabello, pero un beso en la calle ya era demasiado, por lo que el prota se termina quedando con las ganas. Mientras que caminaban, ven a Naoko con Taniguchi de cariñosos, ya que ellos habían empezado una relación amorosa bastante activa, así que ponen rojos a los protas porque no se imaginaban que fueran tan atrevidos en la calle. Al regresar a casa, su casa recibe una hoja con los significados de los besos. Entonces el prota se pone a comprobarlo al igual que esta, hasta que solamente quedan los besos en el pecho y vientre, que su casa permite a pesar de que no saben lo que significa. Al otro día, Kaname molesta un rato al prota, ya que no esperaba que este fuera de los que demuestran su amor en público. O sea que Kaname lo siguió en la noche para ver el show de besos, por lo que el prota se da cuenta de lo vergonzoso que es ser cariñoso en público. Días después, la madre de Kaname llega de un viaje para tratar de olvidar al infiel de su ex esposo, y como regalo trae unos boletos a las aguas termales. Pero pues Kaname no puede dejar la casa de baños. Aya tenía exámenes y su mamá no tenía buenos recuerdos de las aguas termales. Entonces se los da al prota para que tengan su luna de miel con su casa. A los dos le agrada la idea, pero se ponen súper nerviosos de pensar que estarán en las aguas termales solos los dos. Por otro lado, Chitose se entera del viaje, pero esta los dejará solos por primera vez, ya que tiene exámenes. Así que en verdad será un momento privado solamente para los dos, por lo que el prota se sorprende al ver a su casa tan calmada durante el viaje, aunque en realidad estaba muerta de la vergüenza, pero no lo demostraba. Al llegar, los dos se sorprenden al ver lo grande que es su cuarto, porque tiene hasta una bañera al aire libre, pero como todavía estaban muy tímidos, deciden bañarse en los baños normales antes de salir a pasar por el pueblo. Dentro de la posada, el prota es el que se ve más tranquilo de los dos, por lo que su casa se pregunta si tenía algún tipo de experiencia, pero la realidad es que solamente estaba muy calmado porque se sentía iluminado, aunque no es lo que quiere en estos momentos. Entonces se pone a investigar sobre las principales atracciones para hacer la mayor cantidad de recuerdos con su casa. Para su mala suerte, antes de ir a comprobar si los lugares que había visto en internet eran buenos, se topa con una abuelita que estaba perdida. Así que utiliza un poco del tiempo que tenía para ayudarla a llegar al mostrador. Mientras tanto, su casa se cansa de estar tanto tiempo en el baño, entonces regresa al cuarto. El prota por su parte se pasa de amable porque decide acompañar a la abuelita de regreso, la cual se alegra por su esposa ya que es un pan de Dios. El prota se sorprende al ver que se había dado cuenta que estaba casada, pero pues un anillo siempre resalta, por lo que el prota presume un poco lo feliz que estaba con su esposa. La abuelita se alegra al escuchar esto, porque ella es bastante especial y poco a poco se irá dando cuenta. El prota no entiende que por qué dijo esto, pero resulta que ella era la abuela de Chitose llamada Tokiko, o sea, la señora que cogió a su casa en su casa, la cual vino porque ellos no habían ido a visitarla ni una vez. Aprovechando que ya estaban aquí, los invita a su habitación, que era la más grande del hotel, porque es asquerosamente rica. Pero aún siendo ella, creía que su casa tuvo suerte de encontrar a alguien tan inteligente como el prota, ya que además de ser completamente su tipo, seguramente logrará hacer lo que nadie ha conseguido por su casa hasta el momento. Nasa no entendía a qué se refería, así que Tokiko cambia de tema mencionando lo difícil que tenía que ser de estar esposos de una chica tan tímida. El prota confirma completamente, ya que a veces era complicado, entonces les recomienda ser más abiertos con los sentimientos mientras que son jóvenes y cercanos, ya que el tiempo vale demasiado como para no aprovecharlo. Su casa se pone muy nerviosa al escuchar tanto raje en su jeta, así que se van a su habitación, pero ambos reconocen que no estaría mal ser un poco más honestos con sus sentimientos. Ahora, mientras que su casa se cambiaba, el prota lee unos cuantos mangas y ve lo usual que suceden las cosas en las novelas románticas.
pero pues en su caso ya no pueden pasar estas cosas, ya que se habían saltado toda la etapa de enamorados y ahora estaban en la etapa de marido y mujer, aunque igual seguía siendo difícil decirle que querían bañarse junto a ella. Su casa le dice que ya estaba lista. Entonces ambos salen a ver los lugares antiguos que están como atracciones turísticas, por lo que el prota no puede evitar tomarle fotos a su casa cuando está desprevenida. Ahora, cuando están en un lugar famoso por sus aguas termales, es lo más atractivo del lugar, pero el prota no reúne el valor para decirle que se quiere bañar con ella. Para colmo, la opinión de su casa sobre los baños mixtos no es muy positiva, ya que solamente entraría con traje de baño, y como no tenía ninguno, no tiene planeado hacerlo. Esto se la baja un poco al prota, pero después de la cena, toca el baño por obligación, y pues se nota que su casa no dice nada para que el prota tome la iniciativa, así que se arma de valor y como el hombre que es, se lanza al vacío preguntando si quería bañarse con él. Su casa reconoce que siempre es el directo de los dos, entonces acepta su propuesta, pero pues le pide que él entre primero, así que Nasa se queda nervioso y a la espera del momento más deseado en este viaje. Su casa apaga las luces y lo obliga a voltearse, porque le da mucha vergüenza estar como vino al mundo a su lado, pero el prota no es la excepción, ya que este estaba recontra rojo y por eso no sabía de qué hablar con ella. Así que, para tratar de romper el hielo, el prota le dice la clásica de Tsukigakirei, o sea, que la luna está linda, pero que ella prefiere que le digan las cosas directamente como suelen hacerlo. Entonces el prota se lo dice de frente y sin ruches. Debido a eso, recuerda que Tokiko dijo que ella sentía mucha vergüenza y que por eso no es directa con nada. Y por más que trata de negarlo, el prota no recuerda muchas veces en las que dijo que lo quería directamente. Esta le dice que sí lo ha hecho, pero la mayoría fueron indirectas. O sea, que había caído en lo mismo, que no le gustaba que le hagan, así que para reivindicarse, se lo dice sin rodeos. Ambos se ponen súper nerviosos al escuchar esto en la situación en la que se encuentran, pero ninguno de los dos quería salir primero por la vergüenza, entonces terminan mareados por quedarse mucho tiempo en la bañera. Al otro día, el prota despierta con los recuerdos de lo que había pasado en la noche, y lo tenía escrito en la cara. Su casa, por su parte, estaba más seria de lo normal, pero pues el prota había desarrollado una teoría que decía que cuando ella actúa así, es porque está muy avergonzada por algo. Efectivamente, su casa estaba muy nerviosa. Entonces, cuando el prota le menciona que aún tenían tiempo para bañarse más, ella cree que se refiere a hacerlo juntos. Sin embargo, el prota los decía solamente por los baños que no han visitado, aunque la idea de hacerlo a plena luz del día tampoco le molesta. Por desgracia, ella no estaba preparada psicológicamente en estos momentos, así que lo dejan para otra vez. Horas después, les llega la hora de volver, por lo que planean agradecerle mucho a la mamá de Kaname por darle ese viaje. Sin embargo, el prota recuerda que no se habían despedido de Tokiko. Su casa le dice que no hay drama porque puede verse con ella en cualquier momento cuando regresen, pero ella se adelanta y los alcanza antes de que se vayan, ya que un poco de drama por la frialdad de su casa nunca está de más. El prota por su lado le sigue el juego. Entonces terminan tomándose una foto los tres para despedirse, por lo que su casa tiene que comerse el roche y posar para salir bien. Una vez que se despiden, la recrimina por seguirle tanto el juego, ya que ella quería más experiencias a solas con el prota. Entonces le ofrece hacerlas de la manito mientras que llega la hora de la partida de su tren, pero pues su mano de su casa estaba tan caliente que ambos se ponen nerviosos. De todas formas, el prota hizo recuerdos muy bonitos durante el viaje y su casa opina lo mismo, por lo que empiezan a planear nuevos lugares a los que ir, ya que viajar en pareja es de lo más divertido que hay para hacer juntos. Día después, llega el verano y con ello un calor insufrible. Para colmo, el aire acondicionado del cuarto está malogrado, entonces el prota decide comprar uno, porque de lo contrario no podrán hacer nada productivo. Kaname no tiene problemas con que instalen uno, pero en esta época de verano los técnicos deben de estar con la agenda llena, o sea que no van a venir en buen tiempo. Por suerte, el prota resuelve este tipo de problemas ya que es un experto en aires acondicionados y por eso es capaz de instalarlo por su cuenta. Incluso sabía la diferencia entre todos los modelos, así que solamente lo pide y se lo agendan para el mismo día en la tarde. Para instalarlo necesita unas cuantas herramientas especiales, así que antes de regresar a casa visitan a su amiga llamada Nakiri. Su casa se pone un poco celosa ya que se llevan bien y es bastante linda y joven, pero solamente se conocen por la secundaria, así que le presenta su casa como su esposa. Al inicio parece no importarle hasta que procesa lo que acaba de escuchar, ya que ella veía al prota como uno de los suyos. O sea, uno de los que no se enamoran jamás, pero pues Nasa sabía encontrar la única persona que va a querer en su vida. Nakiri lo felicita y les da de regalos unos cuantos accesorios para su casa, además de las herramientas gratis por esta ocasión. El prota se alegra de habérselo pedido a ella, así que apenas llega a casa, instala el aire acondicionado como planeó, pero lo directo que fue el prota respecto a sus sentimientos hacia ella, aumentaron su temperatura lo suficiente, como para que no baje ni con aire acondicionado. A la hora de dormir, ambos se mueren de frío. Entonces deciden apagar el aire, pero ahora se mueren de calor. Así que para encontrar el equilibrio regulan la temperatura y dejan que el aire acondicionado se apague automáticamente en una hora. Pero pues cuando llega el tiempo, su casa se despierta por el calor, así que trata de agarrar el control del aire. Nasa se percata, entonces se pone un poco cariñoso, pero justo porque la quería mucho es que no puede dejar que se muera de calor. Así que acepta dejar el aire acondicionado mientras que duerme, ya que él se puede morir un poquito de frío con tal de que su linda esposa duerma tranquila.
Al día siguiente, Tsukasa se queda atendiendo los baños mientras que Kaname estaba en la escuela. Y de la nada, una niñita random aparece pidiéndole consejos a Kaname, pero no se da cuenta que la que estaba en la recepción era otra persona. Una vez de que se percata, Tsukasa confirma que no es muy lista que digamos, ya que esta niña solamente quería un consejo, y no le importa si se lo da a una amiga como Kaname o una completa desconocida como Tsukasa. Justo por esto, a Tsukasa tampoco le apetece escucharla, así que se cierra en que no podía ayudarla. A la niña se le ocurre una brillante solución, que es ponerle coletas para que se parezca más a Kaname, y así quiere ayudarla. Por lo que Tsukasa empieza a perder la paciencia, ya que debe de tener un límite en la cantidad de tonterías que pueda decir. Por suerte, Kaname llega y reconoce a la chibola porque es su compañera de clase llamada Kagami, pero se pregunta que qué hace, que no fue a la escuela. Así que Kagami le explica que se había confundido porque como era verano, pensó que las vacaciones ya habían comenzado. Cada que abre la boca, se rastra el IQ que le apostarías a Kagami. Entonces, Tsukasa le pide que hable de una vez ahora que Kaname ha llegado, pero pues Kagami se arrepiente por no tener algo para comer, mientras que le explica su problema. Así que sale corriendo a comprar. Tsukasa le pregunta por qué es así, pero ni Kaname tiene la respuesta. Solo sabe que a pesar de lo tonta que es, siempre se ve linda solo por existir, así que tiene sus puntos fuertes y débiles. Por otro lado, el prota fue a ver a Nakiri para devolverle sus herramientas, pero ella seguía sorprendida por la boda del prota. Esta nunca había visto algo positivo en el matrimonio. Entonces le pregunta al prota si era bonito, ya que pudo estar equivocada toda su vida. El prota cree que depende de la persona porque sin duda tenía muchas cosas buenas, desde tonterías como oler lo rico que huele tu pareja o ver sus formas de elegir galletas, pero también habían otras cosas más serias, como todas las experiencias nuevas que vive en el día a día. Así que Nakiri se convence de que los matrimonios son positivos, y por eso hasta llega al punto de considerar buscarse una novia para tener el mismo nivel de felicidad que el prota. Otro día, Tsukasa le pregunta a Nasa si es que la ama. Este le dice de lo más tranquilo que sí, pero esta respuesta tan seca la deja seria, por lo que Kaname le da la regañada de su vida. No puede creer cómo puede ser tan poco expresivo con su esposa. Normalmente, recibiría muchos halagos solamente por existir, pero ahora que está casada, el único que puede decirle lo mucho que la ama es él, y si no lo hace, el amor se irá marchitando poco a poco. El prota no sabe mucho sobre el lagar, pero está seguro de que a lo largo del día sería muy raro hacerlo de la nada. Entonces, espera el día siguiente para decírselo apenas se despierta, pero le sale tan raro que deja desconcertada a su casa. Por un momento piensa dejar de intentarlo, pero justo recuerda que todo en lo que es bueno no fue así en un inicio. Siempre tuvo que estudiar y practicar, entonces se pone a leer un montón de manga shoujo para volverse un experto en el amor. Su casa se sorprende al verlo tan concentrado leyendo manga, así que su lado molestoso sale a la luz, ya que siempre que lo ve así, le da ganas de interrumpirlo. Normalmente era porque estaba trabajando, por lo que se aguanta las ganas, pero esta vez es distinto, así que le pone una tostada en la cabeza para distraerlo. Luego le ofrece un masaje de hombros que termina en cosquillas, así que Nasa le pregunta por qué hace eso, por lo que su casa se hace la tonta para continuar molestándolo, pero llega un punto en el que decide dejarlo en paz, aunque solo si dice por qué estaba leyendo manga shoujo. El prota prefiere no responder por la vergüenza, pero pues su casa era muy insistente, entonces es prácticamente obligado a confesar a besos, por lo que el prota le cuenta que quiere saber cómo demostrarle su amor. Al inicio pensaba que solamente por ser esposos ya sería fácil, pero este no era el caso, así que empezó a estudiar. Esta razón hace que su casa le parezca mucho más lindo, entonces le pide que le muestre los resultados, por lo que el prota le dice todo ruborizado que ella es la persona que más ama en el universo, cosa que solo le enoja, porque no puede creer lo lindo que puede llegar a ser el prota en su modo expresivo. En la noche, su casa se ve mucho más contenta de lo usual, entonces Kaname aprovecha para que el prota se bañe con su casa. Ese no creía que sea posible, porque su cuarto no tenía bañera, pero pues el local es una bañera privada gigante cuando no tienes clientes, y ella está dispuesta a dejarlo ir al otro lado si no hace mucho ruido. El prota se pone súper nervioso porque es una locura, y no es el único, ya que su casa estaba escuchando desde el otro lado, pero no es que se oponga, simplemente le da mucha vergüenza, así que si entra tendrá que ser con la luz apagada. Con los dos dispuestos a hacerlo, Kaname se va a limpiar el mostrador para darle privacidad, por lo que el prota entra al baño de mujeres. De inmediato su casa le pide que no la mire mucho, porque ahí el agua es más transparente y se le ve todo. Pero esto solamente prende más al prota, así que se acerca a ella para darle un beso. En esta situación es suficiente como para ponerla súper roja, por lo que el prota piensa que no le había gustado, pero si no quisiera hacer eso, no lo hubiera dejado entrar. Así que el prota explota por dentro porque no esperaba una aprobación tan directa. Para calmarse un poquito, su casa entra al sauna. Entonces el prota la sigue, pero un lugar tan caliente no era su favorito, por lo que le dan ganas de salir bastante rápido. Para su casa el sauna es una batalla con uno mismo, así que tiene que esperar 3 minutos mínimo para que su cuerpo se acostumbre, ya que ahí comienza la verdadera batalla para ver cuánto aguanta en un clima tan extremo.
Por desgracia, el prota no siente la diferencia luego de 3 minutos, entonces decide darle un beso a su casa para hacer algo antes de tener que salir, por lo que esta le dice si eso no le daba más calor. Nasa le dice que sí, pero el amor que siente por ella es más caliente que el sauna, por lo que su casa se alegra que ese estudio de los choujos estaba dando frutos, ya que generaba un ambiente en el que ambos estaban dispuestos a ir hasta el final, pero pues son interrumpidos por un grito de Aya, porque esta tuvo que meterse al baño de hombros para bañarse, y ahí encuentra a Ginga, por lo que su casa se apena por ser interrumpida cuando estaban tan animados. Al día siguiente, su casa tiene problemas con el televisor, así que lo da por malogrado de una, pero solamente le faltaba cambiarle las pilas a control. El prota se sorprende que su esposa, que resuelve situaciones complicadísimas con los clientes, no pueda con un simple cambio de baterías, pero esto es parte de lo que le hace linda. Luego su casa se olvida su contraseña, así que el prota tiene que volver a darle una mano, por lo que la mira nuevamente con cara de ternurita, pero ella cree que estaba pensando que es un inútil. Nasa le dice que eso no es cierto, aunque sí es sorprendente lo poco que maneja la tecnología. Entonces se pregunta que cómo le hacía antes de casarse con él. Sorprendentemente, Tokiko es un monstruo en la computación, así que ella era la que le daba una mano con todo lo que no sabía, pero pues ahora el prota está en problemas por menospreciarla. Para arreglar las cosas le pide una compensación, por lo que Nasa le ofrece un pastel. Esto indigna a su casa, pero al ver que como segunda opción le quiere comprar cientos de gemas en su juego, acepta el pastel para no despilfarrar el dinero. Debido a esto, el prota le presume lo feliz que estaba con su linda esposa Kaname, la cual tenía la habilidad de escucharlo presumir su vida feliz por horas. Mientras que el prota conversa y conversa, su profesora viene a verlo, ya que tenía una noticia importante que decirle. Resulta que se iba a casar, por lo que el prota y su casa se sorprenden de que ya hayan llegado hasta tal punto con Taniguchi, pero pues ella estaba más sorprendida que sepan con quién se va a casar. Como se vieron tan felices en el parque de diversiones, no pregunta más. Pero había un pequeñito problema. Desde hace unos días había empezado a dudar si es la elección correcta, así que vino a preguntarle al prota cómo supo que era una buena opción. Para su mala suerte, este no es de lo que piensan mucho, entonces le cuenta todo lo que le preocupa, para que le digan si es una buena idea o no casarse. Hace días Taniguchi le había invitado a comer un tazón de arroz con carne, pero al suyo le había echado toneladas de jengibre rojo, cosa que ya es raro de por sí, pero pues son sus gustos, así que eso no es lo que más le molesta. Cuando había intentado probar por qué lo hace, Taniguchi le detiene porque es una maldición para él, y por eso no quería que ella pase por lo mismo. En vez de desanimarla, solamente tuvo el efecto contrario. Entonces, al día siguiente, se fue a comer sola para descubrir a qué se refería con el sabor, y tal y como pensaba, sabía horrible, pero sorprendentemente, ahora no puede dejar de comerlo, por lo que tiene miedo de casarse porque la chica de la que se enamoró no existe más. Ahora se había convertido en lo que había jurado destruir. Su casa se queda sin palabras porque no entiende el problema, pero el prota, con sus habilidades de comunicación, logra darle una respuesta general, ya que tenía que ser honesta ante la persona que le gusta, sobre todo si de eso depende una decisión tan importante como el matrimonio. Así que sale a buscarlo con la esperanza de que la sigan queriendo, por lo que días después, el prota estaba feliz como siempre por tener una linda esposa que lo consiente todos los días con comida, pero al pesarse en la balanza se da cuenta de que está subidito de peso. Su casa, por su lado, estaba igual de delgada que siempre, así que el prota es el único que está engordando. Esta se disculpa por darle comida de más, ya que a veces se ve tan lindo comiendo que no puede evitar cocinar de más, aunque para el prota la culpa es solamente suya por no tener control. Su casa trata de calmarlo diciendo que hasta gordito se le ve bastante lindo, pero esto solamente hiere más al prota, por lo que se pone manos a la obra para controlar su peso al milímetro, comenzando desde la cantidad que comía hasta en el ejercicio que realiza. Para empezar, se pone como meta una carrera de 10 kilómetros, por lo que su casa se preocupa, porque era un montón. Sin embargo, Kaname no estaba tan segura, ya que el prota siempre había sido bastante atlético desde la escuela. Por desgracia, tantos años sin hacer nada más que caminar a la tienda tienen sus consecuencias. Entonces su casa sale a entrenar con él para darle un poco de motivación. Luego de un rato, el prota queda derrotado, pero se niega a rendirse porque tenía que proteger a su casa. Desde el inicio había sido ella quien lo protegía, así que el prota se queda con las ganas de poder decir esa frase tan veronil. Para compensarla, le prepara un somen helado, por lo que Tokiko le da las gracias, ya que es increíble comerlo en el verano. Su casa se enoja con ella por aparecer sin avisar, pero como nunca va a visitarla, el prota la deja quedarse. Además, Tokiko tenía ganas de ir a acampar para resetearse, así que el prota se anima, ya que la idea de reiniciar tanto la mente como el cuerpo es bastante atractiva para alguien que para trabajando como él. Debido a esto, quedan en un campamento la siguiente semana, por más que su casa no quiere. Entonces, Tokiko se va y les deja un regalito. Nasa se pregunta que qué será, pero su casa lo sabe bastante bien, ya que es Hokage, porque cuando era niña, alguien muy especial se lo había dado en un momento crucial de su vida, y por eso le tiene bastante cariño.
Días después, se acerca la fecha del campamento y su casa seguía sin entender por qué tenían que ir a un lugar tan lejano para ver el cielo, cuando tienen edificios altísimos con azoteas disponibles. El prota cree que es un buen plan para su siguiente cita, pero esta vez quería ir a la montaña, ya que Tokiko se había tomado muchas molestias, gracias a los folletos que hizo. Ai y Kagami se animan a ir, así que Ginza acepta ir también, porque quería tomar su revancha desde que Aya lo botó del baño de hombres. Nasa teme que su venganza sea hacer algo sacado de una novela ligera, pero espera que sea bastante divertido, ya que son muchas personas las que irán. E incluso Chitose se animó a ir, así que se siente como si fueran a celebrar su boda. Al día siguiente, Aurora les explica que pueden subir a pie o en carro, pero como es un viaje en la montaña con la intención de acercarse a la naturaleza, todas votan por ir a pie, excepto Kaname, quien llegará un poquito tarde con el carro, porque primero tenía que hacer algunas cosas de su trabajo. La más animada de todos es Aya, pero también es la primera en cansarse, ya que subir primero una montaña es algo que requiere un mínimo de resistencia física, aunque hay algunas que le sobra como Kagami, quien no para de corretear por la montaña y por eso termina atrasándose. Para no retrasar al grupo, su casa se ofrece a llevarla lo antes posible, y pues el prota se preocupa por ella, pero Chitose le avisa que no había nada que temer si se trata de ella. Tal y como dijo su casa, conoce muy bien el camino de la montaña con sus peligros y sus atajos, entonces logra alcanzarlos en un abrir y cerrar de ojos, ya que ella era una niña, y el camino en la montaña es algo básico para esta. A pesar de que se entiende tan bien con la naturaleza, su casa prefiere la ciudad, así que el prota lo interpreta como un tipo nuevo de tsundere. Luego de un rato se toman un pequeño descanso, entonces el prota aprovecha para tomar una siestita, hasta que su casa lo levanta. Justo los demás se le adelantaron, así que se les ocurre besarse un poquito. Pero la pelirroja le da vergüenza por la posibilidad de que los vea. Tokiko aparece de la nada para regañarla porque no debería de ser tan tímida, pero es por personas como ella que no le gusta descuidarse. Obviando esto, el prota estaba encantado con la montaña, y Tokiko se alegra de que le guste, pero lo mejor viene en la noche, porque esa fue la razón por la que la había comprado. En esa montaña, las estrellas y la luna se ven tan cerca que da la impresión de que puedas agarrarlas con tus propias manos. Entonces el prota no puede esperar a que llegue la hora. También le avisa que su casa baja su guardia en las noches, así que podrían hacer cochinadas escondidas, por lo que esta se pone nerviosa y la bota de una vez. Al reunirse con los demás, ven que estaban jugando en el río bien felices, entonces deciden escaparse un ratito ellos dos solos y hacer las cochinadas que iniciaron por la interrupción de Tokiko. Luego de un ratito, Aya les pregunta si vieron a Kagami, pero nadie la había visto por un buen tiempo y tampoco estaba atrapada en el campamento, ya que a diferencia de la montaña, estaba todo monitoreado, o sea que se había perdido en esta. Debido a eso todos van a buscarla, pero el prota no es un experto en orientación, por lo que termina siendo él quien se pierde en la montaña, ya que Kagami solamente había ido al baño. Su casa corre a buscarlo y mientras tanto el prota sueña con el momento en el que había aceptado ser su esposo, y luego de ser rescatado por su casa, el prota recuerda esa misma espalda que la salvó en aquella ocasión, así que le entra la curiosidad de saber por qué se casó con él. Su casa se sorprende de que no se lo haya dicho, porque es bastante simple en realidad. Resulta que la respuesta más obvia a esta propuesta es confundirse, pero el prota respondió sí sin dudarlo. Y esto le demostró que le tenía mucha confianza, así que ella había respondido lo mismo. Así fue como se enamoró de él, ya que si hubiera sido de casualidad con el tiempo se hubiera dado cuenta. Pero este no fue el caso, porque el prota confió en ella de inmediato. Nasa lo hizo porque ella volteó a verlo cuando se encontraron por primera vez, y eso lo hizo tan feliz que su respuesta fue automática. Pero justo por ser algo tan random, es que se alegra de haber tomado esa decisión durante toda su vida. Al volver, lo reciben con un buffet. Pero la verdadera sorpresa que se tenían guardada para el prota de su casa es un video que explica cómo se habían enamorado. Ninguno de los dos sabe cómo reaccionar ante un video tan random. Pero la sorpresa no termina aquí, ya que en esa realidad, esta es su fiesta de boda sorpresa. Normalmente una boda no es una sorpresa para los novios, pero esos son detalles. Entonces lo suben al escenario y le piden unas palabras para todos sus amigos que estaban presentes. Su casa no sabía qué decir, así que el prota es quien se encarga de improvisar, aunque lo único que llega a decir es lo mucho que ama su casa, y eso es lo que importa. Por eso espera seguir contando con ellos en el futuro. Su casa se muere de la vergüenza por lo directo que es el prota, pero Tokiko aún tenía más planes para la fiesta. Entonces le pone un velo y celebran todos con el pastel de bodas que había preparado. Al final la boda resulta ser un éxito gracias al esfuerzo de Kaname, quien se había encargado de organizar todo junto a Tokiko, por lo que para terminar van a ver las estrellas como dijeron al inicio, pero luego de un rato se aburren, así que su casa trae fuegos artificiales para que se diviertan. Mientras tanto, el prota y su casa se quedan
viendo las estrellas, aunque no son los únicos interesados, ya que Kaname y Chitose también querían quedarse un poco más de tiempo viendo las estrellas, y para más placer van por un poco de café. Una vez que estaban sentados, el prota le responde a Chitose la pregunta que le hizo hace tanto tiempo, ya que en ese momento no sabía bien la razón por la que se casaban las personas, y pues en realidad seguía sin saberlo, pero sabe que él lo hizo porque la ama demasiado. Tokiko se alegra de oír esa respuesta, entonces se lo lleva un rato para hablar con él, ya que quería saber cómo era su vida con su casa. El prota le cuenta que es una aventura cada día, pero se quieren demasiado, así que pues le va de maravilla. Tokiko se alegra al escucharlo, aunque también se disculpa, porque ella fue quien alejó a su casa por 2 años desde el día en que se conocieron. Nasa no recuerda nada de lo que había pasado ese día, entonces Tokiko cree que el prota no tiene idea de la verdad, pero en verdad ya había sacado sus propias conclusiones, por lo que Tokiko pone su confianza en el prota para cumplir el deseo que su casa había estado anhelando desde hace mucho tiempo. Antes de que Nasa se vaya, le dice que su casa tiene la respuesta por qué las personas se casan. Entonces el prota se lo pregunta cuando se encuentra con ella. Para su casa no es más que inmortalizar el amor que se tienen, ya que las personas tienen un tiempo de vida bastante corto, unos 100 años y a la tumba. Pero con el matrimonio pueden inmortalizar ese amor para que perdure para siempre. Y esa idea es lo atractivo del matrimonio, que tanto en la enfermedad como en la salud, su amor siempre estará ahí, y es exactamente lo que ellos dos sienten. Entonces lo convalidan con un beso bajo la luz de la luna. Luego regresan al campamento, por lo que Kaname les cuenta que para ellos hicieron una carpa especial, la cual era mucho más grande y alejada para que puedan tener privacidad. Nasa entiende que esto es para el final feliz, pero no sabe cómo acercarse a ella, por más que es una persona tan inteligente, al que se le da bien prácticamente cualquier cosa que requiere IQ. Este se pierde cuando intenta pensar en cómo acercarse más a su esposa. Debido a esto utiliza la más obvia, o sea, pedirlo poco a poco, pero de manera directa. Entonces primero se acercan, luego se echan en la cama y por último juntan el valor para darse mucho cariño, tanto como la imaginación lo permita. Al día siguiente, Nasa se despierta tempranito. Entonces Tokiko aprovecha para conversar con él mientras que toman un café y se hacen tostadas. El prota nunca había hecho tostadas en la montaña, entonces se alegra de haber venido. Tokiko recuerda que tenía algo que decirle, pero su casa despierta por el olor de las tostadas, así que lo dejan para otro momento. Y pues mientras tanto aprovechan para molestar un poco a su casa, ya que mientras ella roncaba, su esposo estaba viendo el amanecer, y hubiera sido lindo que este se despierta para acompañarlo. De todas formas, ambos se divirtieron demasiado, y por eso se alegran de haber ido cuando regresan a casa, ya que hicieron muchos recuerdos con sus amigos en esa boda improvisada que les hicieron. Justo Nasa recibe una llamada de su casero porque su depa ya estaba arreglado. Entonces ambos salen a verlo y se sorprenden al ver que es mucho más grande que el anterior. Gracias a eso, ahora tendrán más espacio y una tina en su cuarto, por lo que se ponen muy rojos al imaginar las cosas que pueden hacer. Al volver, Kaname entra asustada por la noticia, ya que se sentirá sola sin el prota y su casa en su casa. Pero esta última no planea cortar el contacto, porque piensa seguir trabajando en la recepción todos los días. Además, Nasa puede venir a trabajar al mismo cuarto, entonces será como si no se hubieran mudado la mayoría de tiempo. Kaname se alivia un poco y si seguirán viniendo, está dispuesta a resignarse de espiarlos todas las noches. Pero este dato los protas no se lo sabían, por lo que ahora saben que Kaname está bien informada de todos los momentos cariñosos del prota con su casa. En la noche, la parejita sale a dar un paseo nocturno, porque estaban ansiosos por ir al nuevo departamento. Sobre todo el prota, quien cree que al mudarse serán más esposos que nunca. Su casa siente curiosidad por saber a qué se refiere, así que este se lo demuestra abrazándola y no continúa porque están en la calle. Su casa lo detiene a mitad de su abrazo, ya que desde hace tiempo que quería decirle algo, y es que no sabe abrazar. Nasa queda derrotado por dentro porque no esperaba que sus abrazos fueran tan malos, pero más que malos, son errados, ya que siempre la abraza hacia abajo, dando la sensación de que estaba cargando un gato. Entonces le pide que la abrace por encima de los hombros y al fin siente la diferencia, ya que estaba mucho más cerca de esta manera. Para estar parches, le pide que le diga algo que le incomoda, lo que sea. Entonces el prota le menciona que se mueve mucho al dormir y por eso quería permiso para abrazarla o acomodarla. Oír eso le pone súper nerviosa porque hasta ahora no se había dado cuenta de que se movía demasiado. Entonces lo niega todo y se cierra de que ella es una piedra al dormir. Al día siguiente, Tokiko decide jubilarse en su misión de vida, ya que ya puede dejarlo en las manos de otra persona. Entonces saca la piedra lunar para entregarla, pero antes de poder dársela a su próximo dueño, cae desmayada. Su casa recibe una llamada de Chitose para avisarle que la abuela estaba en el hospital, por lo que ella y el prota corren asustados. Pero no era tan grave como parecía, ya que la encuentran comiendo donas como si no pasara nada. Resulta que la darán de alta al siguiente día. Entonces salen un rato a tomar aire y le deja su juego a su casa para que se distraiga hasta que regrese. Pero pues el prota la sigue porque se había percatado que no estaba tan bien como decía. Tokiko se pregunta que cómo se había dado cuenta, pero los pasos no mienten, y gracias a eso
el prota se dio cuenta que da pasos más cortos, o sea, que estaba enferma por más que diga que estaba muy bien. Tokiko no para de sorprenderse por lo inteligente que es Nasa, ya que esto siempre se lo solían decir a ella, pero ahora había llegado alguien mejor. Alguien le da la tarea de su vida junto con la piedra lunar, ya que hace años pensaba que estaba completada, pero no tenía idea, así que ahora se lo confía al prota. La tarea en sí era hacer feliz a su casa, por lo que el prota le promete que lo hará a como dé lugar. La pelirroja sale y se pregunta si Tokiko no le está diciendo cosas extrañas como de costumbre, así que le pregunta de qué habían hablado. Y pues el prota le dice la verdad, que solo le prometió hacerla feliz, y este está más que dispuesto a hacerlo realidad. Ahora sí, empezamos con la OVA 1. Días después, Naoko le pide al prota que le enseñe programación en su escuela, aunque había un pequeño detalle, y es que ahora enseña en una prepa de mujeres. Esto complica bastante las cosas, porque al ser tan joven, las chicas se alteran y ni hablar de cuando se enteran de que estaba casado. La profesora más temida del colegio tiene que detener todo ese escándalo que arma, aunque gracias a ella es que el prota puede dar su clase con normalidad, así que termina sin más problemas, y le avisa dónde va a estar por si necesitan ayuda. Como era de esperarse, todos se van a hacerle preguntas, por lo que se para un buen rato respondiendo, pero incluso en la hora del almuerzo, una alumna llamada Kurenai va a preguntarle consejo de amor, aprovechando que es un profesor joven. Para la sorpresa del prota, las chicas confían bastante en él, y es porque se nota que le presta atención, aunque al descubrir su nombre se quedan muy sorprendidas, trayéndole recuerdos de Vietnam al prota. Por suerte, ellas tenían algo de experiencia por las princesas de la academia, y también creían que esas personas son especiales porque tenían una expectativa desde que nacieron a causa por su nombre. Al llegar a casa, su casa se alivia de que le fuera tan bien. Entonces, el prota le dice que no hubo problemas, y hasta dijeron que seguro tenía una esposa maravillosa, por lo que el prota se siente cómodo enseñando a puras chicas, pero no contaba con que a ellas le puede el chisme. Entonces, se reúnen para planear cómo conocer a la esposa del prota. La princesa de la que hablaba se llamaba Kaguya y no entiende por qué hacen algo con tan poco sentido, pero Inukai le avisa que el prota es alguien interesante, porque probablemente sea igual de inteligente que ella, o hasta más aún. Volviendo con Nasa, recibe un sermón de parte de Kaname, ya que ella creía que era imposible que su casa no esté un poco celosa de las chicas de la escuela. Entonces, le recomienda sacar el tema para ver su lado celoso, porque sin duda es una faceta muy linda para ver. El prota no estaba muy seguro, ya que su imagen de su casa celosa no es nada linda. Así que días después, Aya le pregunta a su casa si estaba preocupada por el prota, y por más que trata de negarlo, es imposible que no se note que sí le preocupa, pero pues igualmente no quería que se den cuenta. Aya le dice que no es necesario ocultarlos, ya que mostrarlos hará que el prota le preste más atención, y estaba científicamente confirmado por los animes y juegos. Así que su casa se queda sin saber si hacerlo o no, porque la referencia no era demasiado confiable. Así que en la noche, ambos salen a pasear, y pues el prota saca el tema de la escuela como se lo dijo Kaname, pero sin muchas esperanzas. Justo por eso, se sorprende al ver a su casa celosa, por lo que se pone recontra nerviosa y aprovecha el bug pidiéndole que le diga todas las razones por las que la prefiere a ella, y no a un adolescente. Así que las espías que los estaban siguiendo se quedan rojas al ver cómo es una pareja casada. Al día siguiente, el prota explica que las chicas a las que le dio clases son pésimas en programación, pero los profesores no estaban muy lejos de ser igual de malas. Entonces desarrolló un programa que evalúa todos estos datos para saber en qué partes reforzar a cada alumno. La directora se queda con la boca abierta al ver que ese programa sirve para todos los cursos. Entonces se lleva a Naoko para preguntarle por qué Porongas no le había avisado que era un genio. Esta en realidad no lo sabía porque el prota solamente sacaba buenas notas, pero ahora está en otro nivel. Entonces lo amarran como el puesto de educador especializado, algo que la directora en realidad recién se había inventado para que el prota la lleve a la cima de la educación. Al salir, NASA ve una fórmula para salir de la Tierra, pero se da cuenta de que es un viaje sin retorno. Entonces le escribe lo que falta y espera que cambie de parecer, aunque a Kaguya no le agrada demasiado que el prota se meta en sus cosas, por lo que le envía un mensaje con Kurenai diciéndole que se ocupe de sus asuntos. Días después, a su casa se le antoja un ramen súper picante por más que sea verano, así que se van a probarlo. Por otro lado, conocemos a Haru, quien es una alumna del prota por el día y catadora de ramen para internet por las tardes, por lo que obviamente tenía que ir a probar el ramen ultra picante que se le había antojado a su casa. Así que se va a probarlo y por casualidades de la vida, le toca en la misma mesa que el prota. Esta creía que no lo reconocería, pero pues el prota es demasiado buen profe, por lo que Haru se avergüenza, ya que si les pone como el influencer de ramen, sus padres la van a castigar. Por suerte, Nasa no tenía ni idea de su afición secreta, aunque igual representa un problema, porque es tan meloso con su casa que Haru no se puede concentrar en su ramen y termina más acolorada por ver cómo son su casa y el prota que por el mismo picante. Otro día, Aya vuelve a meterle celos en la cabeza a su casa, y esta vez es más efectivo porque había visto lo linda que son las chicas en la escuela en la que enseña el prota. Entonces Aya le recomienda utilizar un traje de colegiala para combatir fuego con fuego. Su casa no estaba muy segura, pero cae ante la insistencia de Aya. Entonces esta va a buscar al prota y le avisa que su casa quería ir a comprar ropa con él, y al verla se queda sin palabras. El prota sabía que ella no quería salir así,
pero igual quería salir a pasear un poco con esta, aunque al ver que le da mucha vergüenza se conforma con manosearla un rato a escondidas. Al otro día, Aya se pregunta que qué hay debajo de un estanque, pero como no tenía ningún estanque, se le ocurre la maravillosa idea de hacer un estanque para luego vaciarlo. Para su mala suerte, no era tan fácil como llenar agua en un hueco, ya que tenían que asegurarse de que no tenga fugas. Entonces Aya se lo pide al experto más versátil que conoce, o sea NASA. Ese no cree que sea tan difícil, entonces acepta. Pero lamentablemente ni Kaname ni Aya tenían tiempo para ayudarlo, por lo que termina haciéndolo él solo para demostrarle a su casa que es todo un macho. Con lo que no contaba es que cavar es una tarea mucho más demandante de lo que parece, pero con pura fuerza de voluntad logra avanzar al final. Entonces su casa le prepara té para que se pueda relajar y le confiesa que esta faceta varonil del prota no estaba nada mal. Estas simples palabras le dan el real buff al prota, así que termina el estanque esa misma tarde, aunque el precio de tener agujetas por todo el cuerpo al día siguiente. Mientras que soporta el dolor, Kurenai lo va a buscar para preguntarle dónde había estudiado que sabe tantas cosas, pero el prota con la excusa terminó en la secundaria. Esto solamente demuestra que es un genio nato, entonces le piden clases privadas para todas las chicas, ya que enseña bastante bien, pero el prota no estaba seguro, porque vivía en una casa de baños y no había mucho espacio. Sin querer queriendo, termina llamando la atención de las chicas por vivir en un baño público, entonces van igualmente, pero por suerte, la delegada puede organizarlas para que no hagan escándalos, así que se limitan a vivir la experiencia de un baño público. La mayoría de ellas no conocía lo que era un sauna, entonces aprovechan la oportunidad, pero como son tan competitivas, terminan apostando a ver quién aguanta más, por lo que luego del sauna acaban tan cansadas que las ganas de estudiar se esfuman. Su casa queda sorprendida con lo lindas que eran sus alumnas, pero para el prota la más linda es ella. Entonces se lo dice para que no sienta celos, aunque ella ya lo sabía, solamente que quería escucharlo nuevamente. Días después, el prota recibe un mensaje de su alumna diciéndole que le gusta, por lo que su casa se pone súper celosa ahora sí, por más que ambos saben que esto es un error. Al día siguiente, la delegada llamada Shirogane le confirma que fue un error el mensaje que le había llegado, luego de confirmar que no se lo mencionó a él. Shirogane le pide consejos de amor porque sí había una persona que le gusta. Resulta que hace unos días, el novio de Kurenai se había encerrado en su casa. Entonces el presidente del consejo de su escuela abrió la puerta a patadas y lo obligó a salir al mundo. Al ver un acto tan varonil, Shirogane quedó enamorada de inmediato, ya que a pesar de ser tan agresivo, es demasiado genial. El prota no sabía bien qué decirle, entonces en la noche le pide ayuda a su casa, pero pues esta se enoja porque no entiende por qué tiene que arreglar esos problemas. El prota confirma que no debería de hacer nada, aunque él lo dice porque cree que la respuesta es tan simple como confesarse, pero no es consciente que no todos son tan directos con sus sentimientos, así que lo primero es conocer a su querido. Esto puede llegar a parecer acoso, pero como es un estudiante quien lo hace, no debería de haber ningún problema. Al día siguiente, ella se emociona por llegar a los 10K en el morado. Pero para Jinja, ser famoso no es un privilegio, sino una desventaja, ya que ahora siente que lo están acosando por llamar mucho la atención. Aya no se cree que alguien como él tenga una acosadora, así que decide seguirlo al día siguiente para confirmar si es cierto o no su historia. Por otro lado, el prota le dice a Shirogane lo que tiene que hacer, y como es perseguir a alguien en secreto, le pide al prota que la acompañe, para que así pueda dar su opinión sobre él. Ahora, volviendo con Aya, esta empieza a creer que lo del acosador era una simple mentira, pero mientras que caminan, descubre un nuevo puesto de crepas, por lo que no duda un segundo en probar qué tal estaban. Debido a esto, para cuando Shirogane y el prota encuentran a Ginga, le da la impresión que son una pareja feliz teniendo una cita. Entonces se rinde en su intento de enamorarlo, pero felizmente el prota no sabe que en verdad ellos dos son como perros y gatos. Entonces le revive las esperanzas, aunque aprovecha esta experiencia para que vea lo fácil que se puede ir un amor si no actúa rápido. Shirogane entiende que no puede seguir esperando y justo lo ve entrar en un callejón sin salida. Entonces entra sin miedo al éxito para confesarse, pero el acosador que lo estaba siguiendo era muy real, así que Shirogane se ve en medio de una pelea. Por suerte Jinja reacciona rápido, por lo que Shirogane no sufre ni un rasguño, lo cual solamente le enamora más, pero pues Jinja se limita a responder con un gracias, porque no es el más experimentado en el amor, por lo que deja a Shirogane más confundida que nunca. Al otro día, el prota se va a la escuela como de costumbre, pero después de tantos acontecimientos con las alumnas, su casa se preocupa del ambiente en el que el prota se encuentra, pero no son celos, porque sabe que el prota nunca la iba a traicionar, así que la única respuesta era soledad. Por otro lado, su alumna llamada Usa le pregunta si su esposa no se siente sola por tener que ver a su esposo ir a trabajar en un lugar con tantas chicas. Nasa no cree que eso sea posible, pero Usa le advierte que incluso las más frías se sienten solas, y pues justo al salir la ve en la escuela, por lo que la teoría no era tan loca como creía. Su casa hacía como que había llegado ahí de pura casualidad, ya que le da mucha vergüenza que el prota se entere de lo sola que se siente. Para su sorpresa, el prota se siente igual de solo que ella, entonces le ofrece regresar a casa juntos, pero pues el prota le rechaza porque todavía tenía trabajo. Su casa se indigna por perder ante unas chicas de prepa, pero el prota la abraza para que no siga pensando que ha perdido. Por desgracia, sus alumnas estaban bien,
persiguiéndolos. Así que Tsukasa regresa a casa y el prota al colegio para fingir que no había pasado nada. Pero en el camino de su casa se encuentra con Kaguya, la cual le pregunta si ya había terminado su largo viaje, lo cual la sorprende bastante, porque ninguna extraña debería de saber sobre eso. Conociendo un poco más a Kaguya, esta era una genio bastante extraña para sus compañeros, ya que a pesar de ser muy inteligente, era muy torpe en el resto de las cosas, como comer, ordenar y demás cosas, por lo que Kurenae se acostumbra a cuidar de ella, porque es como una princesa de verdad, quien no sobreviviría si es que la deja sola en el mundo. De vuelta en el presente, los profesores les hacen la encuesta de lo que desean hacer las chicas, pero Kaguya no sabe qué es lo que quiere hacer en el futuro, porque lo único que tiene en mente en estos momentos es descubrir por qué sueña todos los días con una chica que no para de suplicarle bajo la luna que termine con su vida. Volviendo con su casa, esta se queda pensativa por el comentario que escuchó en la calle, ya que no sabe que quién se lo dijo, pero Aya le interrumpe para preguntarle si le dice al prota lo mucho que lo ama. Para su casa, esto es algo obvio, pero no le parece a Aya, ya que el prota siempre estaba demostrándole lo mucho que la quiere, y ella rara vez lo ha demostrado con palabras. Entonces cree que estaba dando por hecho los sentimientos del prota. Para que este no se canse de ella, lo que tiene que hacer es empezar a demostrar más su amor, pero cuando lo intenta en la noche, se pone tan nerviosa que termina preguntándole nuevamente al prota qué es lo que le gusta de ella. Así que este va enumerando todo lo que le gusta, hasta que se ponen cariñosos porque su cuerpo es una de esas cosas que tanto le gusta. Al día siguiente, Aya le pregunta si lo había hecho. Entonces su casa trata de pasar piola diciéndole que los esposos tienen un tipo especial de comunicación, pero es obvio que simplemente le cuesta ser expresiva con palabras, así que Haru le recomienda demostrarle que lo quiere con acciones, pero pues su casa se enoja por tener que escuchar consejos de amor de puras chibolas, así que las manda a ducharse para que dejen de hablar mamadas. De todas maneras, lo que le dijeron se queda en su mente, por lo que en la noche hace el intento de ser más sensual, pero se queda a medio camino diciendo que tiene ropa interior sexy antes de dormir, por lo que el prota se queda confundidazo, sin saber si lo que le dijo es una indirecta o algo parecido. Kaname escucha sus problemas y ve un grave problema, que es pensar mucho. Las confesiones tienen que salir del corazón, así que se tienen que decir por impulso, y como demostración, le dice que lo quiere a su compañero de la escuela, por lo que termina jugando con sus sentimientos, pero le muestra a su casa que no tiene que pensarlo tanto antes de decírselo. Para hacerle las cosas más fáciles, le da un par de cupones para helado. Entonces, su casa busca la oportunidad, pero el prota se adelanta y adivina el sabor del helado que ella quiere, solo con todo el conocimiento que tiene de ella debido a su amor. Por suerte, su casa también conoce bastante bien al prota, pero no puede utilizar la misma estrategia que este, porque él no lee bien el ambiente y termina matando el momento para hacer cursi. Una vez se sientan para comer helado, el prota la besa con la excusa de que tiene algo en los labios, entonces su casa aprovecha de una para demostrarle amor de la misma manera, pero pues exagera un poquito, por lo que empieza a creer que el prota la verá como una desesperada. Nasa por su lado solamente estaba muy rojo, al igual que ella, así que empieza a creer que se le ve mal, pero para el prota siempre se le verá linda. Entonces la detiene y la abraza para que no lo dude. En la noche, Nasa tiene un sueño rarísimo, ya que se transporta al pasado lejano, en la época de los emperadores, y cree que es porque ese fue el lugar donde tuvo su primer viaje con su casa, pero en el sueño ve como ella se va de viaje a un lugar más lejano. Entonces, al despertar, siente el dolor de haberla perdido, pero por suerte, ella seguía a su lado. Su casa también tuvo un sueño esa noche, y fue sobre su viaje que inició hace mucho tiempo, pero que ya ha terminado, porque tal como la princesa Kaguya le pasó, ahora está casada, y su historia con el prota es justo lo que pasa después de ser rescatada, o sea, una vida feliz a su lado. Listo gente, esto es todo lo que hay animado del anime de Tonikaku Kawaii. Como siempre intentaré dejarle 2 animes parecidos en las pantallas finales. Chao.